Nadie sabe si va a haber un voto. El presidente dijo que no va a haber voto. Lo que, desde el punto de vista personal, me gustaría que España siga siendo un país unido. Muy buenas noches y bienvenidos al Gatalagua. Son las primeras palabras del presidente de Estados Unidos sobre el desafío separatista catalán. Donald Trump ha definido a España como un gran país y ha asegurado que respalda a un país unido que considera, que cree que así debería seguir estándolo, es decir, unido. Importante espaldarazo, por tanto, internacional que recibe Mariano Rajoy, quien va a volver de Washington mañana para enfrentarse a la cuenta atrás del próximo domingo, fecha del referéndum ilegal. El presidente español ha vuelto a pedir sentido común a los separatistas para volver a una etapa, dice, de diálogo. Es un disparate. Lo que puede haber es alboroto, puede haber ruido, pero desde luego lo que no puede haber es un referéndum válido, democrático y con un mínimo de garantía. Sinceramente, creo que en una situación como esta, lo sensato y lo más razonable es volver al sentido común. Hablaba Rajoy de la declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento de Cataluña, un extremo que desde la antigua Convergencia hoy parecen descartar. La declaración unilateral de independencia no está en la hoja de ruta del Partido Demócrata. Lo que hay que hacer después del 1 de octubre, si millones de catalanes van a hablar, es empezar a negociar las condiciones de aquello que los catalanes hayan decidido. Bueno, digo hoy porque además son unas palabras no exentas de polémica, porque sus socios en el Parlamento catalán, los antisistema de la CUP, dicen que la ley sí contempla la proclamación unilateral de la independencia, si gana el sí, evidentemente, en el supuesto referéndum del próximo domingo. Así que vamos a ver cómo encaja la batasuna catalana, digamos, esta negativa a la declaración de independencia. Por cierto, de los tira y aflojas sobre la organización del referéndum, la Fiscalía ha sido hoy tajante, ordenando a los Mossos d'Esquadra el precinto de los colegios electorales el próximo 1 de octubre. La Policía Autonómica está, sin lugar a dudas, en el ojo del huracán como consecuencia de la politización a la que sus superiores están sometiendo a este cuerpo policial. Esta noche les vamos a mostrar imágenes de nuestro equipo de investigación en las que los Mossos tienen una dudosa, digamos, actuación en un momento candente, lo van a ver, y también les vamos a mostrar cómo agentes de este cuerpo reconocen que no todos sus compañeros obedecen a quien debería, que es a la Constitución. Pero vosotros, ¿a quién obedecéis, macho? Es que es jodido. No a la Constitución. No, es que, pero por eso lo tenéis claro todos. Claro. No todos. Claro, pero es que claro... La inmensa mayoría sí, ¿eh? Claro. La inmensa mayoría sí. Incluso gente que es nacionalista entiende que las cosas no son así. Este no es el camino. Claro, o sea, el destino sí es el mismo, pero el camino... El destino cada uno puede escoger el que más le guste, pero el camino, las cosas hay que hacerlas bien. Y atención, porque el Gobierno ha perdido hoy el apoyo a los presupuestos del año que viene, que tenía casi amarrados, digamos, por parte de los nacionalistas vascos. Así lo ha anunciado el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El viernes no llevaremos el proyecto de ley de presupuestos al Consejo de Ministros. La razón es que no tenemos seguridad en los apoyos y evidentemente preferimos tener seguridad en los apoyos antes de aprobarlo en el Consejo de Ministros y remitirlo al Congreso de los Diputados. La negativa del PNV se debe, como ustedes saben, a la desproporcionalidad con la que, según los nacionalistas vascos, el gobierno de Rajoy está tratando el proceso separatista. Esta noche nos vamos a preguntar cómo puede influir en la estabilidad de nuestro país este cambio en el escenario político. Les presento, sin más dilación, a la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros Fernando Paz, a quien ya saludamos. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Muy buenas noches a todos. Bien, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Julio Enar, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar en el Gatalagua. Xavier Cajo, buenas noches. Buenas noches, y buenas noches al señor Madero. Al señor Madero, es verdad. Comente por qué. Porque nuestro presidente ha cometido dos errores de bulto en esta rueda de prensa multitudinaria en la Casa Blanca. Es llamar a Maduro, a Nicolás Maduro, al que le llama él Marianito Rajoyito. A ese le llama Madero dos veces, o sea que, en fin, yo creo que ni digno de Trump. Sí, bueno, a lo mejor es por la actitud de Madero, ¿no? De que tiene Maduro a la hora de llevar las riendas del país. Bueno, Xavier, muy buenas noches, gracias por estar en el Gatalagua y me alegro de volver a saludar, de recibir en el Gatalagua al diputado del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Antonio González Ferol. Diputado, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo, y es un placer, como siempre, volver aquí. Y mucho me temo que, si me invitáis, vendré con frecuencia. A ver si es verdad, claro que sí, le tomamos
nota de esta invitación. Desde luego, esta es su casa. Bueno, señores, ¿cómo pueden participar en el programa? Ojo, porque estamos batiendo récords de participación. Es una avalancha la que todas las noches, los mensajes, los WhatsApps que todas las noches ustedes nos escriben, lo pueden hacer en el 670-03-4543, 670-03-4543. Nos agregan a su agenda telefónica y a partir de ahí ya pueden empezar a interactuar con nosotros. Preguntas, comentarios, críticas sobre todo, nos pueden hacer lo que quieran. También pueden participar a través de Twitter, @gato_directo. Nos pueden seguir a través de esta red social y por último a través de YouTube. Intereconomía Tube es nuestro canal de YouTube. Mañana saben que podrán ver el programa en su integridad si esta noche no lo han podido ver, o ver también los mejores momentos, no solo de este, como por ejemplo el de Xavier, la redacción abierta de la tarde, etcétera, etcétera. Antes de entrar en materia, si les parece, vamos a tomarnos minuto y medio para el humor, para la sátira que cada noche nos trae Alfredo Urdazi en su firma. Con un buen riego de dinero y una educación unificada, Francia nunca ha tenido problemas serios de secesión. Están los bretones que de vez en cuando hacen alarde de bailes regionales y los corsos que prefieren ser franceses antes que italianos porque siempre hay cosas peores que ser francés. Aquí hemos tenido décadas de enseñanza localista y el resultado es este delirio nacional catalán, fabricado desde la escuela, desde la más tierna infancia, a base de repetir que el malo es español y el coco lleva tricornio. Si para algo está sirviendo todo este aquelarre del 1 de octubre, es para que al menos el resto de España sea consciente del origen del problema y perciba la naturaleza falaz del nacionalismo separatista. El expolio no ha existido. Más bien, Cataluña ha sido la región privilegiada en los 2 últimos siglos de la historia de España. Nunca el catalán ha tenido tan buena salud como ahora, tanto que la lengua ya sirve no solo para comunicarse, sino para identificar a los catalanes malos. Nunca tuvo el catalán una función sectaria como tiene ahora y nunca Cataluña fue nación. Y si se pudo desarrollar con robusta salud económica, fue siempre que los castellanos les otorgaron igualdad de derechos y de capacidad para comerciar con las colonias de ultramar. Despejadas las mentiras, ¿qué queda? Un banal sentimiento. Un sentimiento que está entre la soberbia clasista de la burguesía, la bilis del racismo xenófobo, un victimismo falso y viscoso y el estreñimiento mental de sus dirigentes políticos. Nada que no se pueda curar con una buena dosis de realidad en forma de código penal. Seguro que cuando le han puesto la última multa se ha dicho tengo que llamar a publi.com y pedir un Angel Driver. ¿A qué espera? ¿A que le pongan la siguiente y quedarse sin puntos? Usted puede evitarlo llamando ahora mismo a publi.com 902-180-190. Pida el F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares del mundo. Con el F10 sabrá dónde están todos los radares, los viejos y los nuevos en España y Portugal. Y le avisa con mensajes de voz tan claros como este. Atención, posible radar móvil. Tiene la mejor base de datos y es totalmente legal. Su precio es de 205 euros y ponemos 50 unidades a tan solo 99,99 euros. Reciba de regalo una bandera de España para lucirla en su balcón o donde quiera. Pídalo ahora mismo en el 902-180-190. Con la primera multa que evite, está pagado. Luego no diga que no le hemos avisado. 902-180-190 o publi.com. Entrega en 24 horas.
Pasan 12 minutos de las 10 de la noche. Saludamos a Alejandro Requeijo, que se incorpora a la Mesa del Gato. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, venga, vamos a entrar en materia, si les parece. ¿Por qué? Porque hay una noticia que me gustaría que fuese el primer tema. Vamos a hacer un paréntesis a lo que viene siendo la actualidad que nos llega desde Cataluña, con esa importante noticia que viene desde Estados Unidos. Por cierto, la reunión de Trump y Rajoy. Enseguida verán qué es lo que ha dicho el presidente estadounidense acerca del desafío independentista catalán. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo estos días? Pues desde el pasado viernes, digamos que la justicia de nuestro país, la Audiencia Provincial de Madrid, ha ordenado que 12 de los 14 acusados, a en torno a 4 años de cárcel. ¿Por qué? Por el asalto, como ven aquellas imágenes, aquella irrupción violenta, de alguna manera abrupta, aquel escrache, llámenle como quieran, en el que se interrumpió aquel 11 de septiembre del año 2013 las celebraciones que se estaban haciendo de la Diada en Blanquerna, que es como, digamos, una biblioteca, que es como la sede que tiene la Generalitat de Cataluña en Madrid. Pues aquel día este grupo de unas 15 personas entró de esta manera, de esta guisa, en esta biblioteca, y por estos actos en los que sí que es verdad que se profirieron cánticos, se increpó de alguna manera a los asistentes. Por esta actuación, la Audiencia Provincial, en una primera sentencia, les condenó a 6 meses de prisión a los integrantes, a estas 14 personas. Pero después se recurrió ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo multiplicó por 8 la sentencia que había, digamos, dictado la Audiencia Provincial y la situó en torno a los 4 años de cárcel. ¿Cuál es la noticia? No sabemos si casualidad o no, coincidencia o no, por el momento político en el que estamos viviendo, que la ejecución de esa sentencia, es decir, que estos 14 integrantes tengan que entrar en prisión, se va a hacer probablemente en los próximos días. Está en nuestro plato Jesús Muñoz, que es el portavoz de los condenados por este asalto a la librería Blanquerna. Señor Muñoz, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿cuándo van a entrar en prisión o cuál es el procedimiento? Entiendo que se está comunicando desde el pasado viernes por parte de la Audiencia Provincial, los procuradores de algún tipo, a los 14, y va a ser de una manera paulatina, inminente. ¿Cuál es el funcionamiento? Sí, el pasado viernes se empezaron a recibir las citaciones para comparecer en la Audiencia Provincial, para en la Audiencia Provincial recoger ya digamos, el documento en el cual va a indicarles cuándo tienen que entrar en prisión. Se está haciendo, como decías, de manera escalonada. No sabemos el motivo, no sabemos por qué, si se han juzgado a 14, la condena para 14 se está haciendo de esta manera. Y que yo sepa, hasta este momento, empezó el viernes, hoy es martes, ya han recibido 8. Suponemos que en los próximos días, lo que queda de semana, recibirán los otros 6. Los primeros comparecen mañana, en concreto Manuel Andrino y Jesús. Manuel Andrino es el jefe nacional de la Falange. Y comparecen, no saben si en ese momento ya les van a decir esta tarde tienen que ustedes ingresar en prisión, la semana que viene les van a dar una fecha aproximada. Y a partir de ese momento, pues todos los demás también recibirán la notificación. Cuéntenos, señor Muñoz, en un primer lugar, en una primera instancia, la Audiencia Provincial les condenó a 6 meses de prisión, hubo un recurso. ¿Y por qué el Tribunal Supremo, que es lo que esgrimió el Alto Tribunal, para ampliar de 6 meses a 4 años, más o menos la media de prisión a los condenados? Sí, como bien dices, en 2016 se celebra el juicio de la Audiencia Provincial y se condena aproximadamente a 6 meses de prisión y unas multas económicas. Recurre la Generalidad de Cataluña, que pedía 16 años de cárcel, y recurre la Fiscalía. Ante ese recurso se tardó un año y justo en enero de este año 2017, metido en lo que se llama el proceso, pues se conoce la nueva sentencia del Supremo que, como bien has dicho, multiplica por 8. Es algo no solamente es exagerado, sino que no se conoce que sin haber ocurrido ni haber aparecido unas pruebas, un tribunal superior multiplica por 8 una sentencia de un tribunal inferior. Y entonces esos 4 años de cárcel, incluso algunos 4 años y un mes, otros 4 años menos un mes, les va a llevar a prisión a los 14. Evidentemente, cuando la primera sentencia, esta de los 6 meses, nos parece absolutamente injusta porque, yo siempre lo digo, el delito se estaba cometiendo dentro, se está demostrando ahora, que el delito, que es el intentar acabar con una nación milenaria como es España, el delito de sedición, que se estaba haciendo dentro, porque recordemos que donde se hace lo que llaman la Embajada de Cataluña en España. Las personas que entran ahí, que no interrumpen el acto, entran antes de que empiece y el acto luego se celebra en unos jardines posteriores, incluso se toman unos canapés y unas copas de cava. Dura 1 minuto esa entrada
y entonces cualquier sentencia nos parecía injusta. Lo que pasa es que no se recurrió porque ninguno entraba en prisión y se iban a pagar las multas. Lo que pasa es que el año siguiente, repito, sin haber habido una vista, que es una de las cosas por las cuales se ha interpuesto un recurso al del Tribunal Constitucional, sin haber habido una vista en la cual, ya que se va a multiplicar por 8 una sentencia, otra vez, tanto procesados como sus abogados puedan alegar algo, se ha multiplicado por 8 y van a entrar en prisión de manera inminente. El Supremo dice que hay discriminación, o sea, aumentó la pena, entre otras cosas, como dice, por el agravante de discriminación ideológica, intolerancia, dicen, de los 14 asaltantes, por llamarlo de alguna manera, a la ideología catalanista. ¿De alguna manera ustedes tienen algún tipo de discriminación a Cataluña, por llamarlo de alguna manera? Todo lo contrario. De hecho, se ha visto hasta la saciedad, lo que se grita es: no nos engañan, Cataluña es España, catalanidad es hispanidad y es un orgullo ser español. Si decir que Cataluña es España es ir contra la catalanidad de algo es absolutamente incongruente. Si lo comparamos, señor Muñoz, ya por último, y antes si alguien de la mesa las reflexiones oportunas que quieran hacer, si lo comparamos con, por ejemplo, Rita Maestre, que como saben que finalmente fue absuelta cuando hizo aquel asalto a aquella capilla, o los anarquistas que pusieron aquella bomba en Zaragoza, etcétera, etcétera, que ven que desde luego las penas son o iguales en este caso por poner una bomba o infinitamente menores, ¿ustedes qué interpretación hacen al respecto? ¿La justicia es igual para todos? No, de hecho, la Rita Maestre no es que sea infinitamente menor, es que no ha habido ningún tipo de condena, ha quedado suelta. Y podía enumerar, tuve el honor de dar una conferencia en el mes de junio y me dediqué solamente a enumerar casos desde la sentencia hasta junio, en los cuales, o bien el Tribunal Supremo o otros tribunales similares, habían aplicado penas muy inferiores incluso en delitos de terrorismo en España. Que no voy a enumerar aquí, evidentemente. Entonces, se dice que la Constitución es la Carta Magna, ¿no? Yo creo que la Carta Magna en España es la ley del embudo. O sea, es ancha para unos y estrecha para otros. Por lo tanto, por supuesto, ancha para los de siempre y estrecha para los de siempre. ¿Cree que es coincidencia el hecho de que la entrada en prisión vaya a ser estos días, a escasos 5 días del referéndum, o la semana que viene, cuando a lo mejor se proclama independencia, cuando están con acusaciones por parte del independentismo catalán diciendo, bueno, la presión del Estado, la justicia española, anticatalanista, etcétera, etcétera? ¿Cree que es coincidencia o no? En absoluto. De hecho, habíamos comentado que, aunque en julio es cuando se insta ya que entren en prisión, decíamos que lo iban a hacer coincidir posiblemente en la semana anterior al 1 de octubre, y no nos hemos equivocado nada, pero no porque nosotros seamos muy listos, sino porque todo es absolutamente previsible. O sea, con la sentencia de Blanquerna, por un lado se quiere castigar al patriotismo español, por otro lado se quiere servir en bandeja de plata el separatismo, que repito, fue uno de los que recurrieron a la sentencia, la cabeza de 14 patriotas que en realidad representan a muchísimos españoles, y luego también, en cierto modo, si se toma alguna medida contundente entre comillas, contra el separatismo catalán, siempre se puede decir, también he metido en la cárcel a los 14 de Blanquerna, con lo cual, de hecho, en esta misma semana, el mismo día que se empezaba a conocer las citaciones, salen de esa detención que tuvieron los 14, que también fueron 14 separatistas, entre ellos el número 2 de Oriol Junqueras, que han estado unas horas detenidos con penas mucho más graves, que evidentemente luego no van a pisar la cárcel, y justo se ponen en libertad a esas 14 personas el día que se empiezan a recibir las citaciones para entrar en prisión de los 14 patriotas de Blanquerna. Bueno, tema suficientemente para algún análisis, más allá de la valoración del acto, del asalto. Algunos dijeron, bueno, en fin, violentísimo, otros lo han querido descafeinar, pero bueno, ese asalto de una manera violenta, abrupta, aquel scratch, llámenlo como quieran, desde luego el análisis, o lo que está claro que es una desproporción en la condena, sobre todo comparado con otros casos que ha ocurrido. Y hay que ver la casualidad o no temporal. Venga, análisis, pedían la palabra por aquí, Xavier. Bueno, y yo creo que es evidente que hay una desproporción, creo que es evidente que no se ha medido por el mismo rasero este acto, respecto de otros similares, parecidos. Sin embargo, yo quiero decir que yo el acto lo condeno. O sea, a mí me parece que estas no son maneras, que esto nos hizo mucho daño a otros patriotas españoles, que no estamos por darle empujones al diputado Sánchez Libre, ni a tirar banderas de otros, ni ese tipo de cosas. Pues yo creo que, bueno, ahí está la ley, y dice lo que dice, y vivimos en democracia. Es verdad que a estos señores no les han tratado como a otros que deberían haberles tratado como a ellos, pero eso no disculpa. El entrar violentamente donde no ha sido llamado, donde hay una seguridad, violentarla, dar patadas, empujones y tirar banderas y asustarles probablemente mucho a un público que, mire usted, es que era patético. Si había más... ¿Cuántos son los asaltantes? 14. Bueno, pues el público eran 18. Esto es una cosa que hagan lo que les dé la gana.
Yo defiendo la libertad que autoriza la ley. Si quiere discutimos sobre si es legal, legítimo, habría que cambiar, que se pueda defender, romper con España y seguir siendo diputado en Cortes. Me parece una interesante discusión y yo sería partidario de que no pudieran serlo. De que Durán Lleida no tuviera pasaporte diplomático en la Comisión de Exteriores, por ejemplo, como ha sido hasta hace poco. Ahora, la ley es la ley y la ley protege ese y todos los tipos, los actos políticos que se celebran defendiendo pues también la independencia, pues también no sé qué, como es el caso hace tanto tiempo que por entonces pues la reivindicación del secesionismo, bueno, pues algunos puede que la tuvieran, pero los 18 no sé si todos, me da que no. Sí, le gusta. Sí, por Dios, don Jesús. Sí, primero, sobre lo del acto violento. Hay la acción más violenta que se celebra dentro, o sea, que se comete dentro, y se ha visto en este programa, en un vídeo que trajo Kake Minuesa, es cuando el diputado Sánchez Libre coge una peana y quiere agredir con ella. Yo, en cierto modo, puedo comprender que haya una acción de miedo, lo que sea, pero acción violenta no hay contra ninguno. Entran, apartan, reciben un empujón, lo que pasa es que cuando empujas a una persona que mide 2 metros, normalmente sales despedido tú, pero no hay empujón. Luego, por supuesto que sí me encantaría entrar en el debate de si es legítimo y debería ser ilegal que unos separatistas entren en los parlamentos españoles. Pero claro, en una España en la que estamos acostumbrados... Interesantísimo debate. Ahora eso no se hace tirando las banderas de esta gente... Lo de la bandera es un error, además un error reconocido por los actores que creyeron que era la estelada. Con la cara cubierta... cara cubierta solamente hay una con un pañuelo y es una persona de 2 metros, con lo cual reconocido. Pero no con función de cubrirse la cara, si no, no se la habría detenido a las pocas horas. Lo que quiero decir es que en una España en la que evidentemente habría que discutir si se debería ilegalizar los partidos separatistas, pero estamos acostumbrados que aquí los terroristas no solamente es que están en la calle, es que están en las instituciones. O que el señor Otegi, que miembro de una banda terrorista que en Cataluña, por citar solamente Cataluña, ha asesinado a muchos españoles, el otro día estuvieran los españoles que podían ser ellos mismos o hijos de los que estaban en Hipercor ese día comprando, haciéndose selfies con ellos. Entonces, en esa España, evidentemente, se puede debatir cualquier cosa. Venga, más opiniones. Alejandro, Fernando. Sí, vamos a ver, por el relato inicial da un poco la sensación de, como lo habéis presentado, que esa gente entró allí a decir que Cataluña es muy bonita y entraron a otra cosa, francamente. Así es, Cataluña es muy bonita. Algunos de ellos incluso tienen familia. Lo es, pero ellos no entraron allí para eso. Y la intimidación también es violencia. ¿Está usted dentro? ¿Sabe por qué entrar? A juzgar por las imágenes, la intimidación también es violencia. No quiero ni pensar lo que hubiese pasado si hubiese habido más reacciones como la de Sánchez Llibre, que se hubiesen puesto delante y hubiesen tenido una reacción de resistencia ante esa gente que entró ahí en forma amenazante. Hemos visto arrancar un micrófono, tirar una bandera legal por otra parte, y al final, según relatan los testigos, también lanzaron un gas o algo así que hizo algún tipo de efecto en los asistentes. Mira, yo creo que la democracia será militante o no será, y creo que la democracia hay que defenderla en todos los frentes. Y me parece un error porque puede haber gente que en casa lo esté viendo así y que interprete que estamos comparando la reacción que se pueda tener contra el independentismo en Cataluña, la secesión, con estas reacciones, ¿no? Como si unos estuviesen en un bando y otros estuviesen en otro. Seguramente los dos estén en el mismo, que es en debilitar la democracia. Y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho alguien en esta mesa, y es que este tipo de reacciones hacen un flaco favor a quienes defendemos la ley y defendemos la democracia, nada más. Sí. Bueno, venga, después contesta Jesús. ¿Más opiniones, Fernando? Bueno, vamos a ver. Que la ley es la ley, se ha dicho, y es verdad. Pero, hombre, la ley es la ley según un tribunal y según otro la ley es distinta, porque multiplica por 8 la sentencia. Un tribunal, que es el Tribunal Supremo, que considera equivalente, que considera igual a tenor de la pena impuesta un empujón que una bomba en la iglesia, en la Basílica del Pilar. Esta es la realidad de lo que tenemos. La desproporción es brutal. Este acto, en cualquier caso, podría ser considerado como máximo, dejándonos, en fin, de las interpretaciones del odio, la democracia y la militancia, el acto en sí, que es lo que hay que juzgar y lo que debe juzgar la ley. La ley debe militar en la verdad, fundamentalmente, que creo que es algo que no se nos ha olvidado. Y este acto podría ser considerado todo lo más una gamberrada donde se producen un empujón, concretamente creo que 2, uno de los cuales lo da el señor Sánchez Llibre, y se arroja una bandera al suelo, una bandera que equivocadamente se arroja al suelo, como ellos mismos han reconocido, porque creen que es una estelada, creen que es lo que no es. Yo me pregunto por qué una sentencia de 4 años en este caso
por arrojar una bandera al suelo y arrojar un micrófono cuando se están quemando a diario banderas de España en Cataluña. Yo me pregunto, si a esta gente hay que meterle 4 años por el acto, a los que han hecho lo que han hecho con los coches de la Guardia Civil, ¿qué hay que hacer? ¿Campos de concentración? Me figuro, para meterlos, ¿no? A tenor de la proporcionalidad que debería de haber. La clave de este asunto la da el señor Lesmes. En España la justicia es para los robagallinas. Y claro, no es lo mismo esta gente a quien no le va a salir absolutamente ningún defensor público y le van a dar leña por todas partes porque es lo fácil, y la gente de las CUP, a los cuales al parecer encontramos todo tipo de justificaciones en los medios, y cuando no hablamos de cuestiones tumultuarias o también lo condenamos también. No, hombre, no podemos poner a la misma altura que a quienes han cometido esto y a quienes están haciendo lo que están haciendo los de las CUP. Que yo sepa, a los de las CUP no les van a caer 4 años. También podemos compararlo con, por ejemplo, el juicio con Rita Maestre, a la cual, por cierto, cosa que no se ve ahí se reivindica la españolidad de Cataluña. Podrá gustar más o menos la forma en que se reivindica, pero Rita Maestre gritó cosas como arderéis como en el 36. Que digo yo que en un país en el cual hubo un genocidio, literalmente un genocidio de católicos hace 80 años, creo que debería merecer algún reproche penal mayor que gritaran arderéis como en el 36, o vamos a quemar la conferencia episcopal, o a por ellos como en Paracuellos. Digo yo que debería merecer algún reproche más. Bueno, pues no fue condenada, por no recordar eso del Tribunal Supremo, precisamente con la sentencia que tuvo lugar a raíz de lo de Zaragoza. Es más, cuando fueron juzgados los del Comando Mateo Morral, que solamente el nombre ya es una declaración de intenciones, cuando fueron juzgados, al terminar y oír la sentencia, gritaron, por todo saludo al tribunal, muerte al Estado. Es decir, de arrepentimiento o algún tipo de gesto por el estilo, absolutamente ninguno. Repito, la clave, dejémonos de lirismos, la clave la da el señor Lesmes, porque estos políticamente son unos robagallinas. Tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad y enseguida regresamos. Falta el diputado Terol por hablar, Julio, y también la última reflexión de nuestro invitado, y después abriremos evidentemente la crónica de lo que está ocurriendo en Cataluña. Publicidad y estamos de vuelta. Lo bueno siempre vuelve. Con Viajes El Corte Inglés volverás a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. En su nuevo catálogo Viajeros más de 60 años te ofrecen una programación de viajes pensados exclusivamente para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. En el catálogo Club de Vacaciones encontrarás la respuesta para todas esas personas a las que les queda mucho por descubrir, con experiencias únicas e inolvidables. Y para tu mayor comodidad te ofrecen su ventajoso sistema de pago aplazado, hasta 3 meses sin intereses con la tarjeta de compra El Corte Inglés. No olvides que Viajes El Corte Inglés es agencia acreditada para tramitar las reservas de viajes Inserso en cualquiera de sus puntos de venta. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más de 60 años. Pasan 3 minutos de las 10:30 de la noche. Aquí seguimos en el Gatalagua analizando la actualidad. Enseguida abriremos el bloque catalán, las importantes noticias que hoy se están produciendo y las imágenes en exclusiva que hoy les vamos a ofrecer a los espectadores de este programa. Pero antes estamos analizando el inminente ingreso en prisión de 14 de los 14 condenados por aquel asalto a la librería Blanquerna de hace 4 años, que el Tribunal Supremo antes de verano dictaminó que entrasen de una manera inmediata en prisión, y la Audiencia Provincial en esta semana ha dicho que vayan hacia dentro de la cárcel. Venga, últimas reflexiones, diputado Julio. Bueno, yo creo que es que no se puede criticar esta resolución judicial. Yo no puedo entrar en la proporcionalidad o no del resultado. Los jueces juzgan en función de una ley, las leyes se pueden cambiar o no. Pero si yo critico los escraches a la vicepresidenta del Gobierno, critico los escraches a Cristina Cifuentes, incluso critico que se quedasen encerrados 400 miembros de Podemos este fin de semana en un polideportivo porque alguien decidiese que la política había que hacerlo como suelen hacerlo lo de Podemos, pues no podía venir aquí y decir lo que digo, que es que yo no estoy de acuerdo con este tipo de actitudes. Por supuesto no estoy de acuerdo y he criticado públicamente también el comportamiento de Rita Maestre y otros tantos. Los jueces juzgan, las leyes se pueden modificar, se pueden cambiar las tipificaciones penales, pero yo creo que esta no es la manera de hacer política ni para Falange ni para ningún otro partido, desde mi punto de vista. Nosotros estamos acostumbrados a mucho circo en el Congreso de los Diputados, pero mucho circo sin puñetazos, sin empujones y sin arrancar banderas. Y ellos sacan la bandera republicana y nosotros sacamos la bandera española, pero procuramos no hacer ni copiar los usos y costumbres que criticamos de aquellos
que copian los usos y costumbres de países como Venezuela. Desde mi punto de vista, ese es el análisis más crítico que se puede hacer. El respeto a la ley tiene que ser lo que circule en la política española. Los que se la saltan tienen que estar frente a la justicia. Tú me decías, bueno, ¿y los que queman banderas? Bueno, pues que alguien lo denuncie. Es decir, nosotros ahora, la Fiscalía está actuando contundentemente. Decía, no, es que no hay condenas. Bueno, a Artur Mas, hoy por hoy, le pueden caer 5,5 millones de euros de sanción personal solo por la organización del 9 de noviembre. Eso si no pagan los otros miembros, si no, como mínimo, medio millón de euros. Yo no sé si eso es proporcionado o desproporcionado. Algunos considerarán que no. Yo creo que el que la organiza, el que lo hace y dice, oiga, yo tengo la valentía de organizar una consulta absolutamente ilegal, tiene que saber que a partir de ahora lo va a pagar de su bolsillo. Quienes violenten un acto político en Blanquerna o en la sede del Partido Popular o del Partido Socialista o de Podemos, tiene que saber que ya existe una jurisprudencia asentada que podrá ser copiada en futuras sentencias judiciales y por tanto puede ser la primera, pero ni mucho menos la última. Yo espero que sea la última porque creo que desgraciadamente va a ser aleccionante para estas personas. En cuanto que no hay casos en los que se incrementan las penas, ya sé que no es comparable, pero cuando fue el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, en la revisión de la sentencia que dictó la Audiencia Provincial en León, me parece, a la presunta encubridora, incrementó unos cuantos años también la sentencia. Es decir, revisiones hay, e incrementos de sentencias las hay, y precedentes hay muchos. Julio, muchas veces. Yo, como comentaba antes, yo creo que no podemos hacernos trampas al solitario comparando un tipo de delito con otro, ¿vale? Podemos entrar a debatir, como comentaba antes el diputado, que si la ley nos parece justa o no nos parece justa y se puede hacer presión para que la ley se cambie. Y si al final la ley se cambia y resulta que es más favorecedora para estas personas, para eso tenemos la Constitución que dice que se aplicará de forma retroactiva y se les disminuirán las penas. Podemos entrar a debatir por qué se les aplica a ellos la discriminación ideológica cuando no se ha aplicado en otros casos. Vamos a entrar a debatir ese tipo de cuestiones, pero una vez se les ha aplicado esto y la ley dice que es la pena que tiene que aplicarse, hay que seguir para adelante y es lo que hay. Es decir, no hay otras cosas. No podemos compararlo con temas como el tema de las CUP o con el tema de lo que estaban haciendo ahora mismo en Cataluña contra el tema de la Guardia Civil y tal. No, porque aquello sí es delito de sedición y es más gordo que esto. Y las penas son más gordas que estas. ¿Vale? Entonces, si se les aplica, se les termina aplicando el delito que les corresponde, las penas de cárcel que les esperan a estas personas son más gordas. Y nos estaríamos haciendo nosotros mismos un flaco favor si realmente estamos comparando un delito de sedición con las penas correspondientes. Con una de sedición, por ejemplo. Es que no es lo mismo. Es que no es el mismo caso, tampoco un delito de lesiones, tampoco un delito de sangre. Quiero decir, al final cada uno de ellos está tipificado de una manera y no podemos entrar a ponernos a comparar. Y a mí el argumento de que es que lo que se estaba produciendo dentro era un delito peor que tal, yo creo que no es lo que se está juzgando aquí. Venga, Jesús. Es que, perdóname, pero es que no se trata de que haya penas distintas según los grupos, que esto es una evidencia y todos lo sabemos. Hay un tratamiento diferente, pero desde hace mucho tiempo en los medios de comunicación, desde hace décadas. Sabes que yo siempre te lo discuto, que no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Bueno, pero eso es un punto de vista absolutamente demostrable. Quiero decir que eso es tirar de la hemeroteca y se pueden ver las sentencias y el tratamiento que se ha hecho en la prensa desde tiempo inmemorial. O sea, quiero decir que eso está ahí, ¿no? Me parece que es poco discutible, de verdad, pero sobre todo lo que llama la atención, ¿no? Y lo que sugiere para el que lo está escrutando que hay una intencionalidad en eso. Yo no hago muchas ideas, digo una idea muy positiva de la justicia española, viendo lo que estamos viendo, ¿no? Creo que tengo derecho porque es una realidad que vemos día a día y que algunos de los principales protagonistas de la justicia española así lo admiten y lo reconocen públicamente. Digo que lo que llama la atención no es que un tribunal en Orense haya dictado una sentencia y en Huesca otro y decimos, hombre, pues parece que no es proporcional y tal. No, es que es el mismo tribunal el que en función de su resolución considera que tiene el mismo reproche penal esto que una bomba en el Pilar, en la cual, por cierto, se hirió a una mujer y había 60 personas presentes en el templo. Para un tribunal es lo mismo un empujón que una bomba. Para un tribunal que aplica la ley. Literalmente. Se aplica la ley. Literalmente. En una es un atentado y en la otra es otra cosa. Por tanto, cuando la justicia, entendida como mecanismo de aplicación de la ley,
está conculcando, está pisoteando, está humillando el más elemental sentido de la justicia, porque todos en el fondo sabemos, y muchos lo reconocéis cuando no estáis delante de las cámaras, que eso es absolutamente desproporcionado, pero absolutamente desproporcionado. Cuando la justicia cae en esa desproporción, no se puede pedir absolutamente ningún respeto a la ley. Yo también lo creo y me gustaría aportar otro ejemplo. El actual rey, cuando era príncipe de Asturias, hizo su primer viaje, era también pues un noble de Gerona, príncipe de Gerona, según viene acordado en el tratamiento de todos los príncipes de Asturias. Su primer viaje, el primer viaje de Felipe a Gerona, como a recibir o a congraciarse con la gente de la cual era el noble, históricamente, pues se jalonó de Mori al Borbó, que por si acaso alguien no me entiende es muera el Borbón. Sí. Quemas de banderas españolas, quemas de imágenes de su padre, de él y de la familia real. Esto, pero a mogollón, en toda la ciudad de Gerona, y no por la noche cuando se marchó el entonces príncipe. No. El príncipe salió pues rapidito, protegido por su tal, y a los periodistas que seguimos el viaje nos zurraron, pero de lo lindo. Rompieron materiales de fotógrafos, los que hacían Casa Real, que están acostumbrados al canapé y a una cosa más tiesa y el besamanos y todas estas cosas, quedaron horripilados, y los que trabajábamos en Cataluña pues ya vivíamos esto cada 11 de septiembre por las noches. Y nadie hacía nada. Cuando digo nadie, digo el delegado del gobierno, que era un socialista, Martí Susmet, en los años 80. Entonces trabajaba para Diario 16. Me acuerdo bastante bien, la policía, el jefe superior de policía, toda esta gente ya sabían que, bueno, mira para otro lado. Algunos fueron detenidos, de los que quemaron banderas, pero acabaron absueltos porque la justicia, las fiscalías, los policías tienen varas de medir distintas. Claro, y bueno, ahí eso es meterse en un lío, y mira para otro lado, y bueno, y yo creo que la policía en Gerona sabía las casas, no tenía ni que identificar, sabía quién eran todos ellos. Venga, última reflexión, Jesús. Sí, por supuesto, es que... A lo que se ha dicho en la mesa. Sí, bueno, a todo lo que se ha dicho no podría contestar. No, bueno, pues la última reflexión. Pero que me hace gracia que aquí se ponga, por parte del caballero que está en la esquina de enfrente, se ponga la democracia por encima de España. Yo no puedo poner la democracia por encima de España. La democracia es una herramienta, como toda forma de gobierno, para las naciones, no las naciones. Luego, aquí se han citado una serie de casos que el señor diputado dice que condena, pero es que ninguno de esos casos que ha dicho que condena han tenido una condena. Entonces, ahí evidentemente, claro, es muy fácil condenar algo que luego ningún tribunal se ha puesto contra ella. Jesús, ¿por qué no se ha interpuesto denuncia? ¿Cómo que no? No se ha interpuesto. En el caso de Cristina Cifuentes decidieron interponer denuncia, y Soraya Sáenz de Santa María tampoco. Y eso es noble. No, decidieron, lo pudieron hacer o no hacer. Y sin embargo, la Fiscalía sí que ha recurrido a la sentencia de la Audiencia Provincial. Jesús, y yo solo te voy a decir que una vez que el Supremo tiene una sentencia, con una segunda sentencia de contraste, que la habrá, a partir de ahora, todo el que cometa ese delito, cuando a mí me rompan como me han roto los cristales de mi sede desconocidos por segunda vez, o me asalten un acto, recibirán una condena idéntica. Hablar de montones de casos que no se va a aplicar la discriminación ideológica porque quien lo ha cometido es la izquierda. ¿A que no? ¿A que no reciben esa condena? Es que admito apuestas. ¿A que no reciben esa condena? Una sentencia de contraste del Supremo con dos sentencias será jurisprudencia sentada y por tanto el Tribunal Constitucional tiene un recurso de amparo porque que nadie pueda violentar un acto político. Concluye, Jesús, venga. Pues lo que quiero decir es que evidentemente esto, primero, es injusto, segundo, es desproporcionado, tercero, si lo que intentan es que el patriotismo se meta en sus casas y no vaya a contestar con todo lo que está ocurriendo, están muy equivocados. De hecho, si estas personas que en teoría van a entrar en prisión en las próximas horas, el día 1 de octubre todavía están en libertad, van a estar en Barcelona manifestándose no contra el odio de nadie, sino por la unidad de España y defendiendo a los españoles que allí no tienen quien les defienda. Espero que no tienen banderas ni arranquen micrófonos. Van a hacer lo que crean conveniente para su patria, que será ir allí con la bandera nacional española y gritar, por ejemplo, como se gritó ese día, no se engañan, Cataluña es España. Eso es un delito en la España actual, por lo que está visto. Y por supuesto, el patriotismo va a continuar con sus acciones, porque es que estamos jugando mucho. No es que nos estamos jugando la unidad de la patria, que es mucho más importante que una ley que hay un momento que se pueda cambiar. Si la nación desaparece cualquiera de las instituciones que están por debajo de ella, y las leyes que se han creado para el bien de esa nación ya no tienen ningún sentido.
Jesús Muñoz, portavoz de estos 14 condenados por este asalto a Blanquerna, muchísimas gracias por haber estado en el Batalagua. Seguimos en contacto para ver cuál es la situación, si es el ingreso inminente o no en prisión de estos 14 condenados. Gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Y ellos me han dicho que la gente no se preocupe por ellos, y no sufra por ellos, ni luche por ellos, que luchen por España. Nos quedamos con esta última reflexión, con esta última petición. Gracias y muy buenas noches. Señores, si les parece, vamos a pasar página de esta noticia. Era importante, yo creo, tener aquí al portavoz de estos condenados para hablar de una realidad compartida, no por los miembros de la mesa, pero sí que es verdad que la sentencia a los 14 condenados, en comparación con muchas otras que se han producido, desde luego es francamente desproporcionada. Pero han tenido aquí todos los puntos de vista que yo creo que se enriquece desde luego el debate. Venga, vamos hasta Cataluña. Noticias que se producían hoy. En primer lugar, me gustaría que escucháramos al presidente de nuestro país, Mariano Rajoy, que se ha ido hasta Washington para mantener una reunión bilateral con el presidente norteamericano Donald Trump, quien no ha sido hasta el final, en la rueda de prensa, cuando un periodista de nuestro país ha preguntado a ambos líderes cuál era la posición, en primer lugar, que tenía Trump sobre el desafío, el reto independentista catalán, y después le preguntaban a Rajoy sobre una hipotética declaración unilateral de independencia, qué es lo que iba a hacer el gobierno en el supuesto de que la semana que viene, si se celebra el referéndum y gana el sí, el Parlamento catalán la proclamase. Esto es lo que decían Trump y Rajoy. Yo creo sinceramente que sería un disparate. Y creo que en este momento, cuando todo el mundo sabe que el referéndum no se puede celebrar porque no hay ni junta electoral, ni hay un equipo en la Generalitat organizando el referéndum, cuando han sido, ya no hay papeletas, no hay personas que estén en las mesas, no hay locales que conozca la gente, es decir, es un disparate. Lo que puede haber es alboroto, puede haber ruido, pero desde luego lo que no puede haber es un referéndum válido, democrático y con un mínimo de garantía. Sinceramente, creo que en una situación como esta, lo sensato y lo más razonable es volver al sentido común. Creo que España es un gran país y tendría que ser un país unido, permanecer unido. Es un excelente país y debería permanecer unido. Yo he visto lo que sucede, pero hace siglos que se está sucediendo esto. Nadie sabe si va a haber un voto. El presidente dijo que no va a haber voto. Lo que, desde el punto de vista personal, me gustaría que España siga siendo un país unido. Bueno, ¿hasta qué punto este espaldarazo de Donald Trump, asegurando que ha definido a España como un gran país y ha asegurado que respalda a un país unido que debería seguir siéndolo? España, un país unido. ¿Hasta qué punto es importante este mensaje de Trump? Porque desde luego es lo que buscaba Rajoy, volverse con este titular, ¿no? Sí, con la foto sobre todo. Y ahí hemos hecho el trabajo mal. Y las dos mesas, la de los norteamericanos y la del presidente español, estaban muy desniveladas en cuanto a calidad de representación de un gobierno. Por un lado, los americanos se lo han tomado en serio. Ahí estaba el yerno, ahí estaba Tillerman, ahí estaba el principal asesor económico, ahí estaba, bueno, los que tienen que estar. Del lado español, pues estaba el ministro de Asuntos Exteriores, que si no lee no se le entiende nada. Estaba Carmen Martínez Castro, estaba el de la mochila Jorge Moragas y un asesor del Ministerio de... Bueno, el hombre que lleva los exteriores en Moncloa. O sea, un equipito contra un equipazo. Eso es lo que se ha visto ahí. El equipito lo ha hecho muy mal, porque yo he oído a ese señor del flequillo que no entiende nada de España decir que es un país muy histórico. Me ha hecho gracia. Pero luego le he oído decir que lo de Cataluña es una reivindicación de siglos. O sea, alguien no ha estado fino en la explicación. Que han obtenido una declaración a título personal del presidente de Estados Unidos diciendo, hombre, yo preferiría que esto continuara unido, es más cómodo que si está roto y vienen 3 o 4, ¿no? Pero una cosa absolutamente tal. Yo creo que... Pero eso es mejor que nada, Xavier. En el mundo de las fotos, las fotos tienen un precio. Esto es una photo opportunity, tiene un precio. Y el precio es que a mí no me gusta que mi presidente esta semana, que es crucial para España, esté allí en Washington. Ni me gusta, han tenido que rectificar, afortunadamente, porque él pensaba que el jueves y el viernes también se iba de fiestuki. Se iba a Tallinn, a una reunión europea en Tallinn. Y alguien le ha dicho, hombre, vamos, Mariano, en fin, se espera de ti que estés al frente con el mando, con el timón, en la Moncloa, y bueno, le han convencido. No va a ir a Tallinn. Mañana, miércoles, emprende la vuelta y el jueves supongo que estará, pues,
en activo y disponible porque le necesitamos. Se ha ganado que muchos, bueno, pues estemos detrás del presidente del Gobierno porque no es el momento de las dudas, sin que se nos olvide que nos debe alguna dimisión, por ejemplo la de Soraya. La señora del diálogo hasta hace 4 días, y luego pues que reflexione a propósito de todos los que nos han prometido que no va a haber referéndum. Faltan escasamente 4 días y medio y las urnas no las han encontrado. Alejandro. Ahí es donde estamos. Sí, por tomar esta última reflexión, el partido se acerca peligrosamente a la prórroga, ¿no? Sí. No, vamos a ver, yo creo que hoy Trump ha sido poco Trump, o que Trump se ha puesto, no sé, el traje de moderado, justamente hoy, comedido. Yo casi diría hasta tibio. A mí no me parece en ningún caso un espaldarazo, me parece que dice una obviedad. Claro que por ahí... Pero lo ha dicho, y es el presidente de Estados Unidos. Sí, pero estamos hablando de un señor que hace 4 días le ha llamado hombre cohete al presidente de un país, en fin, más, por así decirlo, beligerante que España, para él más amenazante, por decirlo de alguna manera. Le ha llamado hombre cohete al presidente de Corea del Norte. Y de este tema yo casi diría que, comparado con el tono que suele utilizar Trump, casi os diría que ha pasado de puntillas. A mí me parece un tomar partido de una forma muy, muy tibia. Claro, que por ahí hay gente que lo puede interpretar en España con cuidado, porque si Trump está del lado español, el lado español es Trump y, por tanto, peor. Bueno, yo creo que la sociedad española en ciertas cosas tiene que quitarse muchos complejos y que Trump, sea lo que sea, sigue siendo el presidente de la potencia más importante de este mundo. Y el terreno de la independencia ansiada por los independentistas catalanes al final se va a jugar en si te reconocen los de fuera o los de no. Es decir, nosotros podremos discutir si es un referéndum, si se vota en caja de cartón, si se vota en caja de vidrio, si se vota en metaquilato, dentro del colegio o fuera del colegio. Al final, todo esto va a depender de que la comunidad internacional te reconozca como país o no. Y si hoy Estados Unidos, por mucho que sea Trump, por mucho que tenga una prensa internacional que sea la que es mala, dice, en caso de que Cataluña quiera hacer esta aventura hacia la locura, Estados Unidos nunca, repito, nunca le reconocerá como país, a mí me hubiese parecido un respaldarazo. Decir que España tiene muchos años de historia y que es mejor que siga unido, me parece algo tibio. Eso es mi opinión. Bien. Más opiniones al respecto, venga. Yo en este caso estoy completamente con Requeijo. Es decir, yo no veo la foto del espaldarazo en las declaraciones de Trump, que prácticamente ha puesto por igual que España es una nación con muchos siglos de historia y que los catalanes llevan con esta reivindicación desde hace muchos siglos. Es decir, para él las dos cosas son lo mismo. No se le puede pedir que tenga vastos conocimientos de historia porque estamos viendo que los catalanes tampoco los tienen, con lo cual tampoco se lo podemos pedir a Trump, pero por lo menos cuando se va allí se debería haber explicado la situación de una manera un poco más clara. Porque no es que Trump haga una defensa de la situación un poco más taxativa, es que Mariano Rajoy no ha sido para nada vehemente en las declaraciones que ha estado haciendo. De que si es un disparate, que si no, que si tal. Yo creo que los norteamericanos, y concretamente Trump, entenderían las cosas mucho más claras si se les dice directamente esto es legal, esto no es legal, esto se puede hacer y esto no se puede hacer bajo ningún concepto. Una persona como Trump, que es una persona muy de orden, sabe lo que se puede hacer y lo que no si se lo explicas de forma clara. Con lo cual, yo creo que Mariano Rajoy y el gobierno español no ha hecho el trabajo como correspondía y esto, pues oye, ha quedado más como una anécdota que como haber conseguido realmente algo. Creo que ha habido líderes europeos y instituciones europeas a este respecto bastante más claras y bastante más taxativas, incluso algún periódico europeo bastante más claro que las declaraciones que hemos llegado a ver. Diputado. Bueno, vamos a ver, ha habido un giro yo creo que bastante importante. Hasta esta visita, la Secretaría de Estado de Estados Unidos decía que esto era un asunto interno de España. Cito textualmente lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, que no es lo que se ha visto en el corte, y lo están reproduciendo varios medios de comunicación en estos momentos. Yo estoy por una España unida. Y no hablo a título personal, hablo como presidente de Estados Unidos, como alguien que tiene un gran respeto por vuestro presidente, Rajoy, y realmente un respeto por vuestro país. Es decir, no es a título personal. Él también ha dicho que a título personal, pero ha dicho como presidente de los Estados Unidos, por tanto del aliado más importante en la OTAN y la segunda potencia económica del mundo y la primera potencia política, ha respaldado la unidad de la nación española. Nos ha respaldado en otros temas, en política antiterrorista,
Ha dicho que le parece muy bien la postura que hemos mantenido con Corea del Norte, con Venezuela. Es decir, un giro en la política americana de la Secretaría de Estado, que hasta ayer decía que era un asunto interno, ahora se convierte en la agenda política. Hay que recordar cómo ha recibido otros presidentes de repúblicas europeas el señor Trump, y sin embargo al presidente del gobierno lo ha recibido en la puerta, no en su despacho, le ha dado la mano, lo cual no es una cuestión menor teniendo en cuenta los antecedentes que hemos conocido. Pero insisto, es un asunto interno de España, yo lo que quiero es una España unida, y lo digo como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, me parece que es algo muy relevante. Además, yo creo que es el camino correcto, quiero decir, estábamos teniendo una sintonía o una política general de Cataluña de abrir embajadas en Finlandia, en Dinamarca, en Nueva York, en ciudades muy importantes del resto del mundo, por cierto pagadas por todos, y estaban haciendo incluso la entrega de panfletos en ciudades como Londres. Yo creo que un golpe de efecto no es ir a 27.000 embajadas, sino que el número uno de la política internacional afiance que para los Estados Unidos España debe estar unida. Y sumemos esto a las declaraciones de Juncker. Que tiene una preferencia. Bien, una preferencia. Ha dicho, yo lo que quiero es una España unida. Una preferencia es una cuestión personal. Pero él lo hace título personal. Un minuto. No. Yo lo que quiero... Luego él ha dicho también que a título personal. Yo lo que quiero es una España unida. Hablo como presidente de los Estados Unidos. Alguien que respeta a su presidente Rajoy y a su país. Lo ha dicho. Luego es a título de presidente de los Estados Unidos. Me parece bien, diputado. Ha quedado claro. Paz. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que no parece que la cuestión internacional esté teniendo demasiado impacto en toda esta querella del independentismo catalán con el resto del país, me da la impresión. De hecho, uno de los argumentos en torno a los cuales, a falta de otros al parecer, ha pivotado toda esta pelea ha sido que si Cataluña se proclama la independencia y queda fuera, tendría que estar excluida de la Unión Europea y ponerse a la cola para solicitar el ingreso. No parece que eso haya tenido un excesivo impacto en la postura del independentismo catalán, con lo cual me parece que está un poco de más. En cualquier caso, creo que la postura de Trump debería ser particularmente agradecida, y digo particularmente agradecida por el gobierno, fundamentalmente por una razón, porque si nos acordamos de aquello que hizo Zapatero cuando no se levantó al paso de la bandera americana, aunque tiene un carácter indudablemente más institucional, el Partido Popular también le hizo un notable desprecio a Donald Trump en la campaña electoral, cuando por primera vez no envió a la campaña electoral de Trump a ningún observador y a ninguna persona, cuando sí lo envió a la campaña de Hillary Clinton. Con esta irresponsabilidad que cometió el Partido Popular, en fin, en un alarde, como decimos, de inteligencia, sumándose al linchamiento de los medios globalistas, etcétera, y condenando a Donald Trump, es normal que Donald Trump, en fin, en esta materia se muestre con un perfil un poquito más bajo. Quizá los partidos que tienen responsabilidades de gobierno o que aspiran a tenerlas deberían tener un poquito más de seriedad e inteligencia a la hora de pensar las cosas que hacen, ¿no? Yo, si me permites contestar a Fernando, porque sabe que no coincidimos en casi nada, casi nunca, pero es cierto que nosotros en política internacional hemos trabajado continuamente con el Partido Republicano. También es cierto que en algunos aspectos nos hemos acercado en muchas ocasiones al Partido Demócrata. El Partido Demócrata y el Partido Republicano superan con creces probablemente en muchos aspectos a lo que podría hacer un Partido Liberal español, y quiero decirte que tenemos la sana costumbre de acudir a las convenciones de los dos partidos, a las convenciones, donde están todos los representantes que se pueden presentar. Luego vamos a algunas campañas sí y a otras no. Hasta ahora el Partido Popular ha ido a todas, excepto la de Trump. Y fíjate qué mal nos ha recibido, que en el caso de Merkel hubo una bofetada política, en el caso del presidente Rajoy le ha recibido en la puerta, ha dado una rueda de prensa, hay una alineación en política, pero no solo en esto, política antiterrorista, que es muy relevante para nosotros, sobre todo en la lucha contra el yihadismo, en política internacional con Venezuela, donde nosotros somos obviamente un polo muy importante de cara a Iberoamérica y un aliado necesario para los Estados Unidos, en política de defensa, el escudo antimisiles, os recuerdo que tiene 4 destructores los Estados Unidos en la base de Rota, y eso lo hemos hecho posible con un gobierno del Partido Popular. Quiero decir, creo que pocas bofetadas se pueden decir que el gobierno de España, con el Partido Popular al frente, le haya podido pagar a los Estados Unidos. Y por cierto, antes has dicho algo, no sé si lo decías tú o lo decía Javier, lo de Tallín. Es cierto que se ha dejado de ir a Tallín. Tallín para nosotros era importante por una cuestión, porque hay una declaración de apoyo explícito de los países que están convocados, una declaración expresa de apoyo a la unidad de España. Y entendíamos que podía ser relevante, pero obviamente con lo que se nos viene encima,
entendemos que es más relevante que esté el presidente del gobierno aquí. No, pero estamos hablando del discurso, y estamos hablando de las formas del discurso de Trump y de la ductilidad de ese discurso y del perfil bajo que ha adoptado el discurso de Trump. Y digo que lógicamente en política internacional es así, es do or des. Es decir, si tú te comportas de una determinada manera, lo que tienes que esperar es la reciprocidad del otro lado. Y eso es siempre así. Y en este caso me parece que es inevitable reflexionar acerca de que el Partido Popular cometió un error, creo que elemental y básico, no manteniendo una persona con carácter permanente, como se hizo en la campaña de Hillary Clinton y como Antonio ha hecho siempre en la campaña de todos los candidatos demócratas y republicanos, salvo en el caso de Donald Trump, salvo en ese caso. Fernando, yo venga, a ver, pues. Solo una última cuestión. Es que no sé qué más se espera de los Estados Unidos. No puede mandar ni un destructor ni misiles a Cataluña. No, si lo que espero es que el Partido Popular, que tiene responsabilidades de gobierno, sea responsable a la hora de gestionarlas. Eso es lo que espero. Si a mí Estados Unidos me da igual, mi gobierno no me da igual. Fernando, no sé si te parece muy sencillo. Me parece que el presidente de los Estados Unidos no recibe a cualquiera. Ha recibido al presidente de España porque entiende que es un interlocutor válido y defiende la unidad de la nación española. Por España, pero no por las obras completas de Rajoy. O sea, por España, por el presidente de España. Una rueda de prensa como la de hoy se prepara. Y hay pruebas de que esta también se ha preparado. O sea, que el tío que saca lo de Cataluña es el de F. O sea, vamos a ver de qué estamos hablando aquí. Y cuando estas cosas se preparan, se pactan, se acuerdan, que es legítimo y normal, pues bueno, se hacen mejor, se pueden hacer mejor. O sea, este hombre, Trump no puede salir hablando ahí diciendo, el presidente de los Estados Unidos, que claro, ya sabe que esto es milenario, esta reivindicación de Cataluña. Pues esto es una cagada. Antonio, y eso como se ha pactado, pero también es de España, se ha pactado dislate, estrictamente palabra y adjetivo por palabra y adjetivo de lo que iba a decir respecto a lo de Cataluña. Pues chico, el balance, aparte de la foto y del wishful thinking que ha hecho el señor Mariano Rajoy allí, pues vale para poco. Yo no sé si has visto muchas ruedas de prensa de Trump, yo de vez en cuando me las veo. No es precisamente una persona que se lea los papeles, precisamente una persona que suele ser bastante improvisador, y creo que estamos muy acostumbrados, con lo cual no echemos la culpa al equipo negociador, porque probablemente sepamos algo más de esa organización durante los próximos días. Venga, vamos a aguantar, porque mientras tanto hoy en el acto, ojo, que se siguen celebrando actos para el referéndum del próximo 1 de octubre, esta tarde concretamente Puigdemont, un acto organizado por su partido en l'Hospitalet del Llobregat, en el casino del centro de esta localidad catalana. Puigdemont ha dicho que quedan 3 días de campaña y que esto no lo va a parar nadie. Sigue R que R con que se va a votar. Noticias que nos vienen hoy. La Fiscalía ha dado instrucción directa a los Mossos d'Esquadra. ¿Para qué? Para que precinte todos los colegios electorales que de momento se sepan, donde los catalanes están llamados a votar en ese referéndum ilegal del próximo 1 de octubre. Eso no sé si podemos ir viendo las imágenes. ¿Por qué? Porque la Fiscalía dice que se tienen que precintar. Ahora nos dará más detalles. Por ejemplo, hablamos antes con Julio Denar. Incluso se daba la orden de que no se pudieran acercar a más de 100 metros. ¿Cuántos metros? 100 metros. De 100 metros de los colegios electorales. Veremos también cuál es la imagen con la que amanecemos el próximo domingo, con esos colegios, con ese precinto. ¿Se va a dejar o no se va a dejar que los ciudadanos se acerquen? ¿Va a ser dañina esa imagen? ¿No lo va a ser? Ahora lo vamos a debatir. También hoy hemos conocido, porque digamos que el gobierno catalán ha contraatacado con esas, digamos, papeletas del censo convocado a cada presidente de mesa, a cada colegio, etcétera, etcétera, con lo cual ya lo van sabiendo. No sé si tenemos ocasión de escuchar a Carles Puigdemont en este meeting que tenía esta tarde. No, pues vamos a ver esto que les decía, que el gobierno ha empezado a entregar de las mesas electorales del próximo 1 de octubre, a ver si podemos ir viendo estas imágenes a pantalla completa para ver en su totalidad lo que estamos viendo, que les digo que el Ejecutivo catalán entregaba este martes las notificaciones a ciudadanos escogidos para formar parte de estas mesas electorales para el próximo domingo. Está previsto que en total se entreguen estas 55.000 notificaciones. Digamos que el Ejecutivo catalán está buscando formas alternativas a las habituales para entregar la documentación por los problemas que está teniendo con la distribución postal. Saben lo de correos hace 2 semanas, la semana pasada entraron la Guardia Civil en Unipost. Bueno, más, porque también se ha bloqueado, hoy amanecíamos, o anoche mejor dicho, por ejemplo, la web de la Asamblea Nacional de Cataluña. A ver si la podemos ver, que esta mañana aparecía con esta fotografía. Este dominio ha sido intervenido y se encuentra a disposición de la autoridad judicial. Evidentemente, todos los independentistas ya han dicho, la Guardia Civil ha cerrado todas las webs catalanas, etcétera, etcétera. Bueno,
¿Cuál es el panorama? Porque la cuenta atrás ha empezado, se va a votar, no se va a votar. Rajoy, ojo, a Trump también se le ha escapado decir, me ha dicho el presidente que no se va a votar. Lo ha dejado clarísimo el presidente Trump, con lo cual eso sí que entra dentro de la improvisación en la que hacía referencia el diputado Terol. Pues mira, yo creo, te paso la imagen para que tú des fe de que esto funciona de esta manera. Los voluntarios han empezado a actuar. Los voluntarios van colgando en los edificios, por ejemplo, pues de Palamós, por decir algo, ¿no? O de Gerona, que es este el caso. Un papelito que dice, si estás empadronado o empadronada en este edificio, el lugar donde te toca votar es en el centro cívico no sé qué, de la calle Zaragoza, de no sé dónde. Eso portal a portal. ¿Qué significa? En primer lugar, siguen utilizando como herramienta de trabajo el censo, el empadronamiento municipio a municipio. Esa idea de que se les ha intervenido el censo, está en cuestión. Yo creo que el que hace eso es que maneja el censo para que vayas, demuestres que estás censado ahí y puedas votar donde probablemente lo hiciste en las últimas catalanas. En segundo lugar, que hay un trabajo de calle, un trabajo de voluntarios o de no tan voluntarios que está trabajando. Que la gente ya una vez tiene eso, el que quiera votar, el que sea indepe o cupero, pues ya sabe dónde le toca. Que si han llegado las notificaciones a los que tienen que ser interventores o, en fin, o presidentes de la mesa o suplentes o lo que sea, pues tampoco el gato y el ratón ha sido lo suficientemente eficaz. Lo vuelvo a decir, quedan 4 días y no tienen las urnas. O sea, que ¿cómo? No tienen las urnas requisadas, que no nos han confiscado. No las tenemos los que queremos que no se celebre ese referéndum, en definitiva. Es verdad que se incautaron 9 millones de papeletas, pero eso, en fin, hay imprentas que te lo hacen de una noche para la siguiente, o sea, no hay problema. Y yo me temo, ya incluso oigo poco entusiasmo en el gobierno en repetir eso de que no va a haber referéndum. Hemos cambiado, hemos pasado al plan 2, que es caso que hubiera, se lo oía hoy a Rafael Catalá, dice, caso que hubiera referéndum, sería absolutamente sin ninguna garantía. Dice, pues ya, vaya novedad, ¿no? Jefe, gracias, no nos habíamos dado cuenta de esto. Gran aportación la suya. Es como lo de Guindos, que cada vez que se mete en este asunto, pues nos hace perder un poquito la razón, ¿no? Lo digo por cuando el día que ya sabéis que se le ocurrió decir que si retiraban el referéndum enterraban en dinero a los catalanes, ¿no? Poco más o menos, con un sistema de cupo, etc. Hoy ha dicho otra, desde mi punto de vista, otra gansada, ¿no? Repitiendo bobadas del estilo, bueno, el referéndum pues no será legal. Claro, sí, pero ¿lo harán o no lo harán? No, la declaración unilateral de independencia, pero ¿la van a hacer o no? ¿Cuál es el plan? Cuéntemelo. El gobierno de un país que se somete a estas tensiones, lo digo en aras de tranquilizar a los compatriotas que viven en Cataluña, que no saben qué hacer, que no les convocan a nada y que suscitan algún comentario como el que hemos oído antes de Jesús. Y es que allí no tienen a quienes les defiendan. No. Sí, claro que lo que no han sido llamados a salir a la calle. ¿No? Su presidente, sus fuerzas políticas constitucionales no han tenido a bien provocar. Ese es un poco el cuadro en el que estamos. Por cierto, Xavier, por esta imagen que hemos comentado, fíjense, la televisión pública catalana TV3, la pancarta que entiendo yo que sus trabajadores, parte de ellos, no sé cuántos, no hemos visto el momento en el que han, digamos, colgado esta pancarta en la sede de TV3, que entendemos que no es ningún tipo de montaje. Por las imágenes que veo, esto debe ser la azotea, las imágenes deben ser hasta las tuberías de ventilación, pero han colgado efectivamente el logo de la cadena, la palabra democracia, y justo a la derecha de sus imágenes ven ustedes las siluetas de unas personas con la cara, la boca en este caso tapada, como diciendo que no les dejan votar, no dejan hacer su compromiso con las urnas. Venga, más reflexiones. Sí, pues vamos a ver. La noticia que hemos conocido hoy efectivamente es orden de precintar los centros de votación y prohibición de acercarse o de votar a 100 metros de distancia, ¿no? Yo le doy la vuelta. El Estado permitirá celebrar el referéndum siempre y cuando se haga a una distancia prudencial de centros de votación, ¿no? Entonces, ¿al final qué? Al final la gente va a votar en una mesa, con un vocal, con una urna,
se va a hacer un recuento, al final... Pero si el colegio está precintado, ¿cómo se votarán en otro lado? En la calle, en el parque, en la calle. Entonces, este fin de semana se le hizo una entrevista, le hizo Évole una entrevista a Puigdemont. Y entonces ahí se le enfrentó ante el espejo de ver cómo era la democracia interna según, o la democracia en Cataluña según Convergencia y Unió, en este caso PDeCAT, y se veía unos Mossos d'Esquadra requisando unas urnas en la vía pública en un referéndum convocado sobre el pago de la deuda. Y se veía efectivamente a Mossos d'Esquadra retirando urnas en plena calle. Bueno, pues lo que vamos a tener, si es verdad que se acaba cumpliendo esta decisión de la Fiscalía, es el referéndum, en la calle, pero el referéndum. Y en este juego de fotos en el que nos estamos moviendo, al final vamos a tener un montón de gente haciendo cola para votar en urnas en la calle, una performance, una celebración, hemos vencido, mar de esteladas, recuento, hemos ganado. Y a partir de ahí va a tener la misma validez que si lo hubiesen hecho dentro de un colegio. Si la validez... Validez para ellos. Claro. Bien, es decir, en su lenguaje. Que es ninguna. Entonces, desde ese punto de vista, y yo hoy he podido estar hablando dentro de las miles de llamadas que hacemos todos los días con gente de la ANC, que bueno, que sí, que claro, como estaban hablando con un medio de Madrid, pues tampoco podían reflejar la alegría y me decían, bueno, ya, pero cuando nos pongamos a 100 metros ya vendrán y nos las quitarán. Pero de verdad que el tono no era de un tono de Dios mío, no vamos a poder hacerlo, era muy bien de... pues ya está, pues lo hacemos en la calle. Más luz. Recuerda que hay un segundo plan, que es utilizar las sedes de los partidos, que todos están en todos los barrios de las grandes ciudades y todos están en todos los pueblos. Si no está Junts pel Sí, está Esquerra, y si no está la CUP, y si no están los otros. Y utilizarlas, eso es muy complicado para la Fiscalía, que en un local político no se pueden recoger opiniones. Pero vamos a ver, la pregunta es, Xavi, Alejandro, ¿no? ¿Hasta qué punto se va a afanar la Guardia Civil, la Policía, la Fiscalía en requisar este tipo de urnas cuando es un referéndum absolutamente desacreditado? Es que como ellos mismos den validez a esta farsa de referéndum, es que no van a ningún lado. Vamos a ver, ellos han dado validez a una ley aprobada el día 6 en el Parlamento de Cataluña, que se ha saltado todos los mínimos de garantías legales, donde se dieron 2 horas para presentar enmiendas, donde se quitó la posibilidad de defenderse a los diputados de la oposición, donde no se pasó por los órganos consultivos reconocidos en el Estatut, y le han dado validez y han seguido para adelante. Es decir, que evidentemente a ellos les da exactamente igual si cumple una serie de mínimos o no. Ahí, en cuanto aparezcan los observadores internacionales que van desde el País Vasco, del entorno de Izquierda Abertzale, a certificar que eso está bien, pues ellos tiran para adelante. Entonces, te quiero decir que al final, es verdad que tú te preguntas, ¿y qué haces para evitarlo? Claro, es que lo único que te queda es establecer un toque de queda entre las 12 del sábado y las 12 del domingo, y eso no lo puedes hacer, porque son colas en la calle, en el parque. Pero dicho lo cual, ¿qué diferencia hay entre hacerlo en un parque, en la sede de un partido, en el colegio electoral o en casa de Pepita? Si al final es meter papeletas en una urna, hacer un recuento y que a ellos les sirva para decir, somos mayoría, según este referéndum que nosotros hemos convocado con todos los obstáculos del Estado, los que queremos que Cataluña sea independiente. Al día siguiente lo declaramos. Bueno, fin. ¿Más opiniones al respecto, Julio? Yo voy creo que ya lo dije hace una semana o tal. Hay un tuit que a mí me parece ilustrativo, está hecho a nivel de coña, obviamente, de Juan Soto Ibars, que dice, cuando Puigdemont puso el link aquel para descargarse las papeletas desde casa, para que toda la gente pudiera imprimírselas y votar directamente, que decía que, oye, imprímetelas en casa, si total, luego no las vamos a contar. Es decir, si al final, lo decía Requeijo, es decir, estos se han dado a ellos mismos unas normas o algo con apariencia de unas normas, consideran que está por encima del bien y del mal y les da igual los inputs que les vayan dando desde fuera. Estos tienen un delirio, tienen una misión, van siguiéndola con sus cañas y van a conseguir lo que ellos quieran. Y al final lo que ellos quieren es montar un sarao, que no es dentro de los colegios, que no es a 100 metros, que es en urnas de cartón, que no hay un recuento, si les da igual, les da absolutamente igual. Ellos quieren esgrimir que se ha votado, aunque haya sido en 4 sitios solo, que tiene unos resultados y que los resultados son mayoritarios. Y que si pueden conseguir, no, va a ser un poco más ridículo, si pueden conseguir que algún despistado de los que están en contra les vote para poder decir que allí se ha expresado el que ha querido, todavía mejor. Todavía mejor.
Pero algún despistado habrá, de los que crea que es muy patriota y que tiene que ejercer allí el derecho a decir que no. Y entonces estás legitimando la actuación de estos descerebrados. Pero al final, estos están en una deriva que ya no tiene que ver ni con el Estado, ni con las normas, ni con la credibilidad, ni con nada. Y tú les vas a ir poniendo más cortapisas y con que haya una urna en cualquier lado, la imagen de la foto de recogerla ya la tienes. Y para ellos eso es lo que están buscando. Y entraremos en la guerra de legitimidades, de si nos quitan las urnas, no nos la quitan, qué imagen internacional, España nos constriñe, vendrán los embajadores internacionales tipo Sanz. Esto es un cachondeo. Es un cachondeo. Si verdaderamente ellos van a llevar a celebrar y le van a dar una pátina de credibilidad o de validez a lo que en su delirio la tiene. Claro, bueno, pues en su delirio, entonces ahí estarían absolutamente acabados. Bueno, venga, diputado Fernando o viceversa, lo que queráis, venga. Yo mismo, pues nada, si me das la palabra. Bueno, yo creo que lo ha dicho muy claro el presidente del Gobierno. Lo que vayan a votar, pueden votar si quieren hasta en Twitter, pero lo que tiene muy claro todo el mundo es que esto ya no tiene absolutamente ninguna validez. Recordemos un poco el itinerario. Notificaciones a los secretarios e interventores de todos los ayuntamientos de Cataluña, y son más de 900, donde se les ha dicho que ni cesión de censos, ni puesta a disposición de dinero, ni puesta a disposición de espacios. Y hay que recordar que los censos están custodiados por los secretarios de los ayuntamientos y son cuerpos nacionales. Si en Manresa se vota, se va a saber que el censo ha salido del despacho del secretario del ayuntamiento y ese señor, que es de un cuerpo nacional, puede ser inmediatamente inhabilitado. Primera advertencia. Segundo, precinto de los colegios y espacios electorales que ya han señalado como que pueden ocurrir. Muerto el perro, aparentemente se acabó la rabia. Decía mi compañero que podrían votar en la calle. Bueno, pues y pueden votar en Twitter y en Facebook, pero vamos, todos damos por hecho que eso es una tontería. 9 millones de papeletas destruidas y probablemente es lo más fácilmente reproducible. 45.000 notificaciones del censo electoral que se han incautado a Unipost y Correos, por orden del Gobierno, se ha negado a tramitar ni una sola de las 50.000 que se enviaban. Faltan las urnas, todavía quedan días. Y os puedo garantizar que estamos trabajando activamente. Con lo cual no descartemos nada. Pero, diputado, si son cosas de un juez, ¿por qué se las atribuye usted al Partido Popular? No, estoy diciendo, ustedes me preguntan a mí como Gobierno, son la actuación de la Fiscalía, que es un órgano delegado del Ministerio de Justicia. Sí, pero y es un por juez tanto, que ordena. Independiente. No es un juez, lo ha ordenado la Fiscalía General de Cataluña. El juez de instrucción de Cataluña que ordenó detener a los asaltantes, que ordenó ir contra aquellos que han organizado el referéndum es por orden de la resolución del Tribunal Constitucional. Negativo. Aquí estamos hablando... Negativo. El juzgado de primera instancia... El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona es una investigación a partir de una denuncia... Perdón, es por el tema de la agencia tributaria catalana, exactamente. Bien. No. El juez Ramírez. Ahí se presenta una denuncia, la presenta Miguel Durán y Vox, y recae en el juzgado de instrucción número 13, que es el que desde hace meses, pero muchos, está haciendo una investigación con la Guardia Civil. Y es el que ordena intervenciones como las de intervenir los sobres, las papeletas, la detención del 20S, luego por otro lado hay un juzgado, en la Consejería de Hacienda, luego por otro lado hay un Economía, juzgado de Tarrasa. Entonces te quiero decir que no son cosas del Gobierno. No, yo le digo, vamos a ver, ni del PP ni mucho menos. Rectifico, las notificaciones a secretarios e interventores son de la vicepresidenta del Gobierno, que hasta ayer era del Gobierno del Partido Popular. Son notificaciones que hace la Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales a dos cuerpos nacionales, el cuerpo de secretarios de ayuntamiento y de interventores, donde se da la primera instrucción sobre que no se cedan censos, no se invierta dinero y no se cedan espacios. Advertencia legal. Lo otro son resoluciones judiciales, pero yo he empezado diciendo, el Gobierno de la Nación, a través de la vicepresidencia del Gobierno, Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales, toma esa decisión. Precintos de los colegios, retirada de papeletas, 45.000 notificaciones y lo que están investigando de las urnas, por supuesto, jueces y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado haciendo cumplir la ley y sobre todo las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y en cuanto al que se ha tomado el control de los Mossos d'Esquadra, también es una resolución judicial, en este caso me parece que sí que es el fiscal superior de Cataluña, el que dice que un coronel de la Guardia Civil tome el control de los Mossos d'Esquadra, porque después de ver las conversaciones que he visto de algún policía, el señor Trapero y el resto de policías de los Mossos d'Esquadra son funcionarios públicos, no son políticos, con lo cual también pueden ser inhabilitados por el incumplimiento de la ley. Así que a mí me parece muy bien que tengan ese debate interno, pero que se arriesguen, en este caso una serie de funcionarios públicos, a incumplir la ley. E insisto, la primera espita es una decisión de la vicepresidencia del Gobierno porque es necesario que el secretario
de cada ayuntamiento, que es el representante oficial en las juntas electorales de zona, en mi municipio, en Boadilla. El secretario del ayuntamiento, cuando llegan elecciones locales, es el representante de la junta electoral que no existe, pero si existiese, sería el secretario del ayuntamiento el que tendría que aportar toda esta documentación. Ya, Fernando, un segundo, vamos a completar esta ronda con son Fernando. Son muchos los pasos que han dado gobierno por un lado y jueces fiscales por otro. Fernando, venga. Bueno, respecto a que nos enfrentamos el próximo domingo. Bueno, yo creo que el 1 de octubre lo que va a pasar va a ser una astracanada. Creo que está cantado, no necesita mayor comentario, pero yo creo que si nos quedamos en el 1 no entendemos nada. A pesar de que va a ser eso, políticamente los independentistas, si no han ganado, han avanzado mucho. De hecho, ya se está asentando la idea de que hay que ir a un referéndum pactado, y eso es una cosa que está en el horizonte de aquí a no mucho tiempo. Sabemos que están hablando entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y las fuerzas políticas están en ello, lo que significa que dentro de no mucho eso se abrirá paso en la opinión pública. Fernando, ¿referéndum pactado a nivel autonómico o a nivel nacional? Bueno, eso se le dará forma en su debido momento, pero sí, por supuesto, a un reconocimiento mediante una reforma constitucional, a un reconocimiento de ese derecho, llámese como se quiera, porque da lo mismo la palabra que le pongamos, pero en definitiva a la posibilidad que se pronuncien sobre eso. Y no es cuestión del tipo de referéndum, no es porque el referéndum sea una chapuza o porque sea unilateral, por lo que hay que rechazarlo. Lo que hay que rechazar es la idea misma de que España pueda ser puesta en cuestión mediante un referéndum o mediante cualquier otro medio. ¿Cuál es el panorama? Pues el panorama al que hemos llegado es que precisamente por esa inacción del gobierno, por esa indolencia del gobierno, por ese no hacer nada, hemos llegado hasta un punto en el cual el gobierno va a tener justamente aquello que no quería tener, pero corregido y aumentado. Si el gobierno hubiera actuado hace 6 meses, hubiera actuado hace un año, que había materia más que sobrada, la imputación de los delitos que hubiera podido hacer al gobierno de Cataluña hubiera sido mucho más manejable que lo que tiene ahora. Ahora mismo, ¿qué tiene el Partido Popular, el gobierno? ¿Qué es lo que tiene por delante? Meter a 600 alcaldes en la cárcel, a la mitad del Parlamento, al gobierno catalán, ¿va a circular por Europa con eso? Permitidme humildemente que no me lo crea, porque conozco a los personajes. Entonces van a manejar esto de la forma... Habría que cuestionar si es hábil o no. Pero en cualquier caso, perdón, Gonzalo, hagan lo que hagan, quiero decir que han dejado que la situación se pudra, que es lo que sucede cuando no se hace nada. Las cosas empeoran. Una cosa que está mal, cuando tú no haces nada, si la dejas, si no la tocas, si no la cambias, si no la mejoras, si no abordas ese problema, al final lo que sucede es que todo aquello se pudre y se corrompe. Y esto va a hacer metástasis, que ya la está haciendo con la extrema izquierda en el conjunto de España. Y esto tiene una responsabilidad por omisión y por inacción, que es por supuesto la del gobierno. Pero todo Fernando, por evitar... por matizar, porque ha dicho usted, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Meter a 600 alcaldes? Pero es el gobierno, es un juez. ¿Quién tiene que meterlo? ¿El gobierno tiene potestad para tomar esa decisión? No, entiendo yo que es la justicia, Sí, ¿no? claro, pero evidentemente, pero es a partir de una decisión política del gobierno. No nos vamos a llamar ahora, no nos vamos a hacer las virgencitas ultrajadas, ¿verdad? Diciendo que es que ahora la justicia es independiente y todas estas cosas. Es evidente que ha actuado a iniciativa del gobierno. Podemos luego hacer todos los cantos a la militancia y a todo lo que se quiera, pero la realidad es esa, no hay que engañarlos. Y todo eso lo ha hecho para evitar la famosa foto de la que se habla. Es que no hay que darles la foto y tal. Y ahora no vamos a tener la foto, no. Ahora vamos a tener la película completa. Y además va a ser una película gore. O sea, por no sacarnos la foto, que es lo que al parecer les gusta. Porque esto alimenta a los malos. A ver, estaría muy bien que se enteraran de alguna manera, algún día, alguna vez, que aquí es a donde conduce el apaciguamiento. Y termino diciendo aquello, recordando aquellas palabras de Churchill cuando le imputó en el Parlamento británico a Chamberlain el entreguismo, el apaciguamiento a Hitler. Cuando le dijo aquello de habéis caído en la ignominia por evitar la guerra, ahora tenéis la ignominia y tendréis la guerra. El conflicto está servido. Y no solo en Cataluña, como digo, sino que esto va a hacer metástasis en toda España por esa indolencia del gobierno. Bueno, enseguida piden por aquí la palabra, pero antes me gustaría introducir un nuevo elemento encima de la mesa. Fíjense lo que ocurría esta semana en la radio pública catalana, en Cataluña Radio, como un portavoz de la Unión, en este caso de oficiales de la Guardia Civil, denunciaba que desde la radio pública catalana se estaba animando a delatar a los vehículos de policía de la Guardia Civil que estaban circulando por diversos lugares de la comunidad autónoma catalana, los que estaban entrando directamente en Cataluña procedente de otros lugares de España, y esto es lo que denunciaba este portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Vean el extracto. Soy el capitán Javier Montes, representante de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Queremos denunciar que desde Radio Cataluña se está solicitando a transportistas y taxistas que se informe de los movimientos de las diferentes unidades de Guardia Civil y Policía Nacional. Por favor, os pedimos que
que no aportéis información de los desplazamientos y movimientos de las diferentes unidades de policía, ya sea Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos o policías locales. La actual situación ante el referéndum no nos puede hacer olvidar que nos encontramos en alerta nivel 4 y no podemos poner en juego la seguridad de cientos de personas. A continuación, os ponemos un audio de uno de estos llamamientos en el qual se solicita la información de les diferents unitats de policia. És important que ens ajudin els transportistes que estan circulant ja, perquè els taxistes i els transportistes veuen si hi ha moviment de cotxes de la Guàrdia Civil i de furgones de la Policia Nacional. Com sabeu, estem compartint amb vosaltres aquest matí la informació que ens donen els oients del moviment de furgonetes de la Guàrdia Civil i tots terrenys i cotxes de la policia. Les últimes informacions que ens esteu donant: a Igualada, en direcció a Barcelona, 3 tot terrenys i una furgoneta de la Guàrdia Civil; a l'AP2, a Lleida, 15 vehicles de la Guàrdia Civil. Bueno, esta denuncia la han visto, la hacía Javier Montes, que es capitán, portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Buenas noches. Buenas noches. Enseguida tenemos esta interesante conversación de cuál es la situación de la Guardia Civil, de la Policía, de los Mossos y sobre todo cómo ven desde la Guardia Civil, desde esta denuncia pública que se hacen desde los micrófonos de la radio pública catalana. Pero antes una brevísima pausa de publicidad. Hasta ahora. Cuando quieres comprar una vivienda, a menudo te encuentras con demasiadas alternativas y el proceso se vuelve complicado. Pero ahora Quiero Casa pone a tu disposición los personal shopper inmobiliarios, profesionales dedicados en exclusiva a la búsqueda de tu piso ideal. Ellos realizan una selección de inmuebles siguiendo tus preferencias, te muestran varias opciones y acuden a la visita contigo para facilitarte todo el proceso. También se encargan de la negociación e incluso pueden ayudarte con los trámites postventa. Es la opción más adecuada para ahorrar tiempo, dinero y preocupaciones. En Quiero Casa cuentan con un equipo de profesionales a tu disposición para ayudarte a encontrar tu hogar. Contacta en el 91 737 4487. Es lo que pasa, que en la publicidad muchos de los tertulianos, y como el diputado hacía mucho tiempo que no venía por el gato, pues nada, hablan en la publicidad, que eso está muy bien, claro que sí. Bueno, estamos ya, les decía, con el vicepresidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, el capitán Javier Montes. Bueno, capitán, cuéntenos, usted de repente, no sé cómo les llega, pero que la semana pasada, entiendo yo, que desde la radio pública catalana se hacía este llamamiento para delatar posiciones concretas de la Guardia Civil y de la Policía, entiendo que refuerzos que estaban llegando a Cataluña, ¿no? Efectivamente, tenemos conocimiento que a través de ese medio, de Cataluña Radio, en el programa El Mati, con esta periodista en dirección de este programa, se está haciendo un llamamiento público a facilitar información de esas diferentes caravanas de vehículos policiales que o bien circulan por Cataluña o bien se dirigen a alguna zona en concreto. Y realmente nosotros no lo circunscribimos simplemente al momento político del referéndum. Esta información lo que hace es poner en riesgo esa seguridad pública. No se puede consentir una información en la cual se está desvelando las unidades de vehículos policiales que se están desplazando o que están en determinados puntos. Ese es el hecho en concreto. ¿Sabe usted si tuvo algún tipo de éxito este llamamiento a delatar? Es decir, ¿hubo llamadas? Hemos escuchado... ¿Sí? ¿Hubo, Xavier? Ya las no, hemos puesto dos, sí, pero que no sé si a lo largo del programa la gente se iba llamando... Escuché el programa y en el programa entraba gente y ellos iban leyendo, pues nos dicen ahora que por la costa bajan 3 furgones y 2 coches y... Sí, efectivamente. Esto fue así durante horas, yo creo, ¿vale? Por lo menos durante una hora fue así. Ahora, hay un detalle aquí, capitán. Esta señora es igual de funcionaria que usted. Esta señora vive en una cadena de radio, antes en una de tele y de radio, TV3 y Cataluña Radio, forman parte del mismo grupo sí. público que pagamos a déficit todos los españoles. Esto nos cuesta más de 1.000 millones para que usted entienda en parámetros, digamos, militares. Trabaja 29 personas más en la TV3 más la Cataluña Radio que en el más grande de los portaaviones de Francia, que era el Charles de Gaulle. 29 más ahí.
¿Cuántos cabían en el Charles de Gaulle? Pues 1.270 y no sé qué, y aquí había 1.298. O sea, más en la TV3. Pues fíjese. Bueno, vamos a ver, una pregunta que pretendo que sea seria. ¿Ha habido algún tipo de disculpas o se han retractado de alguna manera? Porque sí que es verdad que la avalancha de indignación ciudadana, antes WhatsApp, redes sociales, Twitter, Internet, ha sido enorme. Yo no sé si por lo menos se han dado cuenta de la barbaridad que cometieron. Desde luego con nosotros no se han puesto en contacto a través de ningún medio, no hemos recibido ningún tipo de mensaje, correo electrónico o llamada que refleje ese perdón o esa disculpa o el darse cuenta que realmente el solicitar ese tipo de información entrañaba poner en riesgo la seguridad pública de cientos de personas, no solamente de las unidades de policía. Vayamos a un ejemplo concreto, capitán, porque decía usted que estamos en alerta antiterrorista número 4, ¿no?, decretada por el Ministerio del Interior. ¿Qué hubiera podido suponer el hecho de que se llame desde los micrófonos de la radio pública catalana, que llega a toda Cataluña, es la que más postes, probablemente Xavi nos dará más detalles, tenga en toda Cataluña, es decir, si hay en todos los rincones de Cataluña, se pueden desbaratar operaciones antiterroristas, se puede en un momento dado llevar al traste cualquier operación de la policía, de la Guardia Civil, porque entiendo que no todas las unidades de la policía y de la Guardia Civil están en Cataluña volcadas única y exclusivamente con el referéndum, ¿no? Claro, este es el fundamento, es decir, que no es algo que se circunscribe solo a este hecho del referéndum, a estos días, a esta realidad. Se pedía información de cualquier vehículo policial, cualquier caravana, concretamente indicaban que fuera de Guardia Civil y Policía Nacional, pero nosotros lo hacemos extensivo a cualquier tipo de cuerpo policial, Mossos de Escuadra, policías locales. Entonces, realmente lo que se estaría facilitando sería esa información que en un momento dado podría aprovecharse por determinadas personas para determinados actos que no serían nada agradables. ¿Se sienten señalados, capitán? Es decir, con este tipo de llamamientos, se ve como ustedes como si fueran el enemigo de cuando lo que ustedes están es al servicio de alguna manera de los ciudadanos, señalados por parte del independentismo, en este caso más radical. Nosotros lo que queremos dejar claro, aunque yo creo que es algo que debería de estar meridianamente claro, es que estamos cumpliendo lo que serían los encargos de la Fiscalía, estamos en esa calidad de policía judicial y evidentemente hay un clima de tensión, eso es innegable, pero también tenemos que contar con que hay grandes profesionales, tanto los que se encontraban en sus unidades de destino en Cataluña, como todos los compañeros que han ido llegando a lo largo de los días, de esa manera proporcional y gradual. Y realmente aprovecharía desde aquí pues, para mandar un saludo a todos los compañeros y a toda la ciudadanía en general y decirles que no están solos, que somos muchos los que estamos detrás de ellos y intentaremos garantizar la legalidad y el orden constitucional. Venga, Xavi y Alejandro. No, muy sencillo. Yo creo que el propósito de Mónica Terribas es impedir operaciones de búsqueda de las urnas, los papeles, las detenciones, todo eso del referéndum. Y, en segundo lugar, extender una especie de psicosis colectiva. Nos están invadiendo. Han entrado, decía Puigdemont, por tierra, por mar y por aire. Y a esa idea es a la que ella pues, contribuye con dinero de todos los españoles que estamos pagando el déficit de las 6 emisoras de radio y otras tantas de televisión que han construido en Cataluña. Alejandro. Sí, no, vamos a ver, yo por razón de mi trabajo me ha tocado muchas veces pues bueno, contar despliegues policiales, pues cuando ha habido una manifestación, una huelga general, unas elecciones, un rodeo al Congreso y ahora el desafío separatista, ¿no? Y cuando consigues que una fuente policial o de la Guardia Civil te cuente el despliegue, cuántos van, cuántos suben, siempre te piden que des pocos detalles, aunque sea el mero hecho de dónde parten esas unidades, porque el mero hecho de decir de dónde parten, estás diciendo al mismo tiempo dónde dejan de prestar servicio y dónde hay menos seguridad, ¿no? Entonces es una realidad a la que se enfrentan las fuerzas de seguridad del Estado todos los días, es decir, a intentar ser lo más discretos posibles en cuanto a no reflejar los movimientos porque, como se dice en algo, es dar pistas a los malos. A partir de ahí, teniendo aquí al capitán, me gustaría hacerle una pregunta. Hoy se ha conocido un pronunciamiento del Ministerio del Interior donde ha manifestado su rechazo a esos homenajes organizados en acuartelamientos y en comisarías de la Policía y de la Guardia Civil a la hora de despedir a las fuerzas de seguridad del Estado que van para Cataluña. Como sabe, han circulado por redes sociales y por teléfonos móviles muchos vídeos
tanto de personas que de manera espontánea apoyaban en la calle, fuera, que eso el Ministerio del Interior dice que no lo va a valorar, que son reacciones espontáneas. ¿A esto te refieres, ¿no? ¿Lo que dijo? Sí, este tipo de vídeos, ¿no? El Ministerio del Interior no quiere valorar este tipo de reacciones espontáneas, que son de la gente y evidentemente puede hacer lo que quiera, sino que ha habido otros donde sí que se ve dentro de un cuartel de la Guardia Civil o de una comisaría de la Policía Nacional, donde bueno, pues se hace una despedida especial para los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad que van dentro de ese despliegue en Cataluña. Yo quería preguntarle, capitán, ¿qué le parece esa reacción de Interior? Si está de acuerdo, si cree que no se tendrían que haber producido o si cree que Interior, bueno, se equivoca con esa apreciación. Yo creo que efectivamente son varios conceptos entremezclados, pero tendríamos que diferenciar por un lado, efectivamente, esas muestras de cariño y de aprecio de familiares y allegados, que es lo que estamos viendo en las diferentes imágenes y diferentes vídeos. Además, no se ve ningún tipo de organización que sea la que organice esos eventos o esas concentraciones. Y luego, como bien ha comentado, estaría quizás ese otro ámbito que sería el ámbito institucional, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, sí que tendríamos que tener claro esa diferencia entre un tipo de concentración o simplemente ir a despedir a maridos, a hermanos y a hijos, y que además en estos últimos días son unidades que normalmente prestan sus servicios por toda España, y entre sus cometidos habituales no tienen el de realizar un apoyo de este tipo o con este espacio temporal a determinadas franjas o determinados sectores. Pero por otro lado tendríamos ese nivel institucional al cual yo tampoco puedo entrar mucho a valorar, sobre todo por esa falta de información, o realmente no sé hasta qué punto eso está articulado de una manera o de otra. Bueno, ya aprovechando que tenemos aquí al capitán, me gustaría mostrarles el siguiente documento que se lo analizábamos al comienzo del programa. Se trata de nuestro equipo de investigación que llevan unos días en Cataluña, y hoy vamos a mostrarles el primer documento de una serie de reportajes que les vamos a mostrar en los próximos días. Van a ver, en primer lugar, cómo un agente, un Mossos d'Esquadra, reconoce abiertamente a nuestro equipo de investigación que las manifestaciones de la semana pasada, cuando hubo aquella operación judicial, insisto que no policial, por ejemplo en la Consejería de Economía y Hacienda, que evidentemente había una instrucción para que hubiesen pocas dotaciones de los Mossos para proteger o para, digamos, ayudar en la operación, en ese caso, a la Policía Judicial, que era de la Guardia Civil. También se le pregunta, bueno, ¿y los Mossos a qué están? Y él dice, no, yo estoy para acatar la Constitución, pero no todos mis compañeros acatan la Constitución, aunque acaba reconociendo que la mayoría de los cabos, de los sargentos, de los Mossos d'Esquadra sí que están por la Constitución, que es digamos, la garante de todos, ¿no? Dice que en muchas ocasiones que están atados de pies y manos por las órdenes policiales, y ojo, porque en la manifestación que hubo el viernes pasado, espontánea delante de la Asamblea Nacional Catalana, también nuestro equipo de investigación se desplazó ahí, y van a ver cómo los Mossos d'Esquadra de alguna manera permiten que haya una contramanifestación de independentistas, no la disuelven, no disuaden de que se manifiesten contra los que estaban ahí catalanes que quieren seguir siendo españoles con banderas catalanas, y permiten incluso provocaciones por parte de los independentistas a los no independentistas. Y ojo, porque en un momento dado van a ver cómo a nuestro reportero de investigación le confunde un Mosso d'Esquadra con un guardia civil y casi le tratan como una amenaza, ¿no? Como guardia civil infiltrado, ojo, cuidado con este, le empiezan a señalar como si fuese una amenaza el hecho de ser un guardia civil infiltrado en este caso. Vean. Una concentración de no independentistas formada por familias, padres con hijos, jóvenes, mayores de edad, que aparentemente no suponen ningún peligro. Aún así, el mando de los Mossos pide refuerzos. El ambiente comienza a ponerse tenso entre ambas partes. Momento dado, los independentistas deciden marcharse, pero porque ellos quieren. Nadie les disuelve, nadie les echa. Curioso, parece que están sobreprotegidos. Nuestro equipo de investigación intenta que alguna fuerza le aclare cuántas unidades desplegadas hay, sin resultado. Cada juzgado, ¿cuántas unidades equivale? Soy periodista.
no sabe... Hablé con los mandos, yo no podía hacerlo. Hasta que de repente nos impiden el paso. Una pregunta nada más, oficial. ¿Cuántas unidades han desplegado? No sabe, pero ha pedido refuerzos. Le he oído pedir refuerzos, antes. No, no tengo refuerzos. No. Yo que es periodista, pero bueno, pues ha dicho que soy guardia civil, que no soy periodista. Eso he dicho. ¿Qué le pasa? Pero no, me acredito como presa. Si no me tiene que acreditar nada. Si quiero pasar, tiene que pasar por ahí, donde están ellos y ya está. Claro, yo no puedo pasar, ¿por qué no puedo pasar yo? Por el medio en que trabajo. Inténtelo por allí. Compañero, se lo ha dicho el subinspector, nosotros somos unos mandados. Cumplen órdenes, algo de lo que ya nos habíamos dado cuenta. Pero vosotros, ¿a quién obedecéis, macho? Es que es jodido. No, la Constitución. No, es que, pero por eso lo tenéis claro todos. Claro. No todos. Claro, porque claro... La inmensa mayoría sí, ¿eh? La inmensa mayoría sí. Incluso gente que es nacionalista entiende que las cosas no son así. Este no es el camino. Claro, o sea, el destino sí es el mismo, pero el camino... El destino cada uno puede escoger el que más le guste, pero el camino, las cosas hay que hacerlas bien. Estamos muy atados de manos. Claro. No, muy atados de manos. Pues han dicho una norma de... No explícita, pero sí indirecta, ¿no? Pero no, ya ves cuando montan un dispositivo, por ejemplo el del otro día de la Guardia Civil, de ayer de la Guardia Civil, para sacarlos del Departamento de Enseñamiento, de Economía, pero nosotros ya veíamos que con la fuerza que teníamos, con la fuerza que íbamos a usar, no podíamos desplazar a la masa a 2 metros para facilitar la salida. Claro. Y eso el mando lo sabe, y el mando de mi mando lo sabe, pero hay uno arriba que también lo sabe seguramente, claro. Y posiblemente hasta le interese. Claro. Que hagamos un para atrás. Con esto queda claro la influencia política y el uso del independentismo en las fuerzas policiales. Impacta ver y oír algo de lo que todo el mundo habla, pero que hasta ahora nadie había mostrado. Bueno, desde luego es llamativo lo que se dice de a quién obedecen. Bueno, yo a la Constitución, no todo el mundo, y después como grupo de orden público que están atados de pies y manos, y reconoce que en ese dispositivo de los Mossos d'Esquadra desplegado el jueves de la semana pasada, o miércoles, ya no recuerdo bien. Miércoles, bueno, que directamente la dotación de Mossos fue menor de la que se requeriría para una operación, digamos, de esa envergadura. No sé cómo analiza usted, capitán, estas imágenes. Yo creo que es un claro ejemplo de esa necesidad de ese mando de coordinación policial, precisamente para que se puedan valorar las diferentes situaciones que se vengan produciendo y se pueda establecer un dispositivo adecuado para tal efecto. Cuando además, no es que lo estemos valorando ahora mismo, sino que llevamos determinados días viendo a través de diversos comunicados y diversos medios de prensa realmente dispositivos en los cuales quizás no se hayan llevado a cabo de una manera lógica, o quizás esos mandos policiales de Mossos d'Esquadra tengan cierta influencia de ámbito político. Realmente yo creo que es totalmente adecuada la medida de este mando de coordinación policial, que se va a encargar precisamente de ir analizando todas y cada una de las situaciones que se vayan dando. Venga, Julio. Mira, yo, volviendo un poco a lo que estábamos viendo antes de Rivas y las declaraciones que ha hecho, yo recuerdo una campaña que imagino vosotros también habéis visto, una campaña que hubo de la policía francesa, si recordaréis, que funcionaba a nivel de pedir a la gente que no hiciera luces para avisar de los controles, ¿vale? Entonces lo que se veía es que al hacer luces con un coche, el coche que se terminaba yendo por una carretera secundaria llevaba a alguien metido dentro del maletero como habiéndole ayudado a realizar un secuestro. Es decir, al final lo que hace esta señora, enmascarándolo en el tema de la independencia y de las fuerzas policiales de ocupación que ella se ha montado en la cabeza, al final es poner en riesgo la seguridad de muchísimas personas, porque al estar identificando cuáles son los controles de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estás poniendo en riesgo tu propia seguridad y la propia seguridad de tus compatriotas. Es decir, que al final este tipo de situaciones, yo no sé, me lo preguntaba antes, completamente anonadado, si no serán constitutivas de delito.
Sí, por supuesto que son constituidas de delito y precisamente por eso esa intervención de esta periodista fue el pasado día 22 y al día siguiente, el mismo día 23 por la tarde, formulamos denuncia penal contra ella en base al artículo 559 del Código Penal. Es decir, está perfectamente tipificado en el Código Penal esos hechos, es decir, esas declaraciones a través de los medios públicos para solicitar, en este caso, información de unidades de Guardia Civil y de Policía Nacional, pero que puedan poner en riesgo esa seguridad pública, ese orden público. Mira, completamos la ronda con el diputado Fernando y luego Xavi también quería hacer otro matiz. Yo, capitán, decirle que es un orgullo, al final, para un diputado que está en las Cortes, tener unos fuerzas y cuerpos de seguridad como ustedes. Sinceramente, es un orgullo tener a la Guardia Civil, tener a la Policía Nacional, y la verdad que, por quedarme con algo bueno de esa conversación robada al mozo de escuadra, me alegro que tengan claro que a quien tienen que respetar es a la Constitución. Por cierto, que todo funcionario público, y también los electos como nosotros, juramos lealtad al rey y a la Constitución al tomar posesión de nuestros cargos. Los guardias civiles, los mossos de escuadra, la Guardia Urbana y, por supuesto, también la Policía Nacional. Simplemente se les pide que hagan valer su juramento. Y a mí me alegra además que el coronel de los Cobos sea el que organiza la coordinación, porque es una persona de probado diálogo, de probada voluntad de coordinación, y además porque es la aplicación de una ley que nos dimos hace mucho tiempo, una ley del año 86, desarrollada por un decreto ley del año 87, es decir, fue en un gobierno socialista donde se puso en marcha, ratificada por la Ley de Seguridad Ciudadana, creo, del año 2015, y que va en contra del argumento que algunos en la Generalitat intentan poner sobre la mesa, que es anterior al Estatut. Será anterior al Estatut la del 86, la del 2015 es posterior al Estatut y lo ratifica. Así que, insisto, más que una pregunta, es un reconocimiento a su trabajo. Fernando. Sí. Pues a mí me ha parecido verdaderamente casi escalofriante lo de la propuesta de una denuncia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que circulan por las carreteras de Cataluña. Es una cosa verdaderamente, no sé si tiene precedentes, pero refleja pues seguramente una sensación de impunidad que hay en Cataluña desde hace tiempo, ¿no? Y que en estos momentos continúa. Porque pone en peligro vidas humanas, las vidas humanas de las personas de las que se recaba información y las vidas humanas de todos. Máxime cuando además acaba de suceder en Cataluña, en Barcelona, lo que acaba de suceder, ¿no? Bueno, en este caso, como media denuncia por parte de su asociación, no tengo dudas de que la sentencia española, la justicia española, ¿no?, que es tan proba y todos la amamos y la admiramos incondicionalmente, dictará una sentencia de entre 400 y 500 años, ¿no?, para esta señora, dada el principio de proporcionalidad que con seguridad va a presidir su dictamen, no tengo ninguna duda. No. Bueno, un segundo, Xavi, que nos piden paso desde Barcelona. Ahí está nuestro compañero de la Gaceta, de Gaceta.es, Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches, buena nit. Hola, buenas noches, Gonzalo y compañía. Bueno, Rafa, hombre, qué bien te veo con esos cascos, que te sientan tan bien. Bueno, cuéntanos, Rafa, ¿qué tal ambiente estás? Llevas unos días en Barcelona, cuéntanos qué ambiente estás viviendo, que te has podido patear, y perdón por la expresión, diferentes pueblos. ¿Cuál es el ambiente cuando quedan ya 5 días para ese referéndum del próximo ilegal, del 1 de octubre? Decirte, Gonzalo, que he estado en lo que se llama la Cataluña profunda, la Cataluña del interior. He estado visitando algunos pueblos de Gerona, entre ellos Amer, que es el pueblo del presidente Puigdemont. He estado en Banyoles, he estado sobre todo en Gerona, que me llamaba la atención por ser, a luz de los resultados electorales, la provincia más abiertamente separatista. Y te puedo decir que el ambiente en estos pueblos, para todo aquel que sea discrepante, para todo aquel que no sea independentista, llega a ser asfixiante. La bandera, la señera oficial, ha sido absolutamente sustituida por sospechosa. Es la estelada la que preside todos los balcones de todas las casas de todos los pueblos del interior, y profusión de cartelería independentista llamando a votar, llamando al sí, llamando a la libertad, a la democracia, en fin. A mí me ha recordado un poco, porque ya digo que el paisaje es estremecedor, a los años más duros del País Vasco, en la Guipúzcoa profunda, aquellos pueblos pequeñitos, hermosos, porque la provincia de Gerona es preciosa, pero absolutamente politizados, y ya digo, el ambiente puede llegar a ser asfixiante, pasear por esos pueblos que, ya digo, por otra parte son
muy hermosos. Sí, francamente. Pues venga, Rafa, vamos a ver esas imágenes que hemos visto que nos contabas de todas las muchas calles de muchos pueblos del interior, o por ejemplo, por lo menos de la provincia de Gerona, anegados de Estelás, pero creo que te has encontrado con una bandera española y este es el testimonio que nos mandabas de cómo es que un matrimonio se atreve a colgar en su balcón una bandera española ante tanta estelada. Vamos a verlo. Bueno. Sí, con coche. Y tan cabrón y mamón y de todo. Sí, yo estoy orgulloso de tener mi bandera. Mira, él no quiere quitarla. Estoy orgulloso de tener mi bandera. ¿Usted, Carmen, la quitaría para ahorrarse problemas? Yo la quitaría para ahorrar problemas. Ella sí. Pero él no quiere, yo respeto lo que él quiera. Pues ella sí le ve la quita, pero yo no. ¿Ustedes tienen hijos? Sí. 2 hijas. ¿Dónde viven? Una vive aquí y otra en Gerona. Y otra en Gerona. ¿Y ellas se han hecho independentistas? Una sí. Una sí, otra no. Otra no. Una por su marido. Ella tiene 3 hijos y todos son independentistas, que es la pena que tenemos nosotros. ¿Sus nietos son independentistas? Los de Gerona sí. De Gerona sí, mi nieto, el Gerard y... El Gerard, Biel y Jenny son independentistas. Y Biel se han hecho independentistas. Pero ahora, de un año... Más de 2. Sabemos que porque ha dejado de hablarnos y todo. Me ha dejado de hablarnos y todo. Te cuento lo que pasa aquí. Por la cuestión de la independencia. O sea, eso de que se habla de que en Cataluña empieza a haber fractura social y familiar. Sí, exacto. ¿Cierto? Como Manuel. Como que en mi familia lo estamos pasando. Como Manuel que me llama. Una pena muy grande. Muy grande. Ella lo siente más. Escucha, llevamos ¿cuánto? 2 o 3 años que no vemos a los nietos de mi hija, de la grande. Por una cuestión de política. Sí, señor. Para que lo sepas. Y lo he criado yo, de pequeñita. Y de pequeño al mayor luego. Al mayor no, ya está bien. Pero me da pena, ¿no? Bueno, Rafa, enhorabuena por estos reportajes que estás dando y brevemente, familias rotas, lo acabamos de comprobar, pobre señora, su propia hija. Bueno, era verdad, Oriol Junqueras y Puigdemont llevan negándolo desde hace meses y no años y hemos podido comprobar. No es el único testimonio que me he encontrado, pero sí el más dramático, porque es dramático. Es una pareja de andaluces que vinieron hace 50 años a Gerona y su descendencia ya es abiertamente independentista hasta el punto de haber roto los vínculos familiares con sus padres. Lo dicen en el vídeo, hace 2 años que no ven a sus nietos porque sus nietos consideran que forman parte son colonos, es decir, esto no lo dicen sus nietos obviamente, pero es la lectura así que se desprende. Hay una ruptura emocional y sentimental entre amigos y entre familiares también. Queda claro. Rafa, te leemos en la Gaceta, en gaceta.es, también van a poder ver el vídeo en su integridad dentro del canal de YouTube de la Gaceta, que les animo a que se suscriban y que lo vean. Gracias, buenas noches, mañana más. Venga, muchas gracias. Bueno, no tenemos tiempo para más, tenemos que ya despedir la mesa, así que, capitán, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gatalagua. Muchas gracias a ustedes. Ánimo, de verdad, y felicitaciones y coraje a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En cualquier caso, la Guardia Civil, que están haciendo ustedes una labor tan importante. Que, por cierto, es curioso, cómo salen algunos de cuando la Guardia Civil se involucra en lo de los ERE, o a lo mejor en la sede del PP de Génova, como algunos lo celebran, ¿verdad? Pero cuando toca requisar determinadas cosas, son el enemigo, es increíble. El aeropuerto del Prat. El aeropuerto del Prat, y es la misma Guardia Civil que obedecen órdenes de los jueces. Bueno, en fin, que eso es otro debate. Capitán, gracias, buenas noches. Vale, gracias. Requeijo, buenas noches, que vaya todo bien, gracias por haber estado aquí. Fernando Paz. Muy buenas noches, un placer. Que vaya todo bien. Julio y Enar, muchísimas gracias. Buenas noches. Xavier, mañana más. Radio y redacción abierta a las 6. Claro. Sí. Diputado, que mil gracias por su regreso. Gracias. Permíteme que salude a unos amigos del gallinero del Congreso, que me han pedido que los nombre, así que lo hago a través de las redes. Muy bien, claro que sí, fantástico. Gracias, diputado. Le tomo la palabra, que esperemos verle más en el Gato a partir de ahora. Aquí me tendréis. Gracias a todos y a todos ustedes, muchísimas gracias por su confianza. Les dejamos ahora con el editorial de Julio Ariza y el Gato al Agua vuelve mañana puntual a las 10 de la noche. Que disfruten. Adiós.